Hoy España ha sufrido una de esas averías que hace saltar todas las alarmas. Literalmente, una caída en la red de Telefónica ha dejado fuera de servicio durante más de una hora el teléfono de emergencias 112 en varias comunidades autónomas. El fallo, calificado por la compañía como una incidencia puntual provocada por las tareas de actualización, ha impedido las llamadas al 112, ha afectado al uso de Internet y ha dejado inoperativos teléfonos fijos en zonas clave del país. La Comunidad Valenciana fue una de las primeras en informar de este apagón. Emergencias avisó de ese problema a las 8:18 de esta misma mañana. La Generalitat Valenciana se vio obligada a activar un nuevo número alternativo que hasta ahora sigue funcionando, que es el 963-428-30 para atender a la población. Una medida improvisada, aunque necesaria ante la ausencia de un canal vital para cualquier emergencia. Casi hora y media después, el servicio ha vuelto a funcionar con normalidad, pero no ha sido un caso aislado. También en Galicia, Andalucía, País Vasco, Aragón o Castilla-La Mancha han sufrido esta caída. En Galicia, por ejemplo, se optó por redirigir las llamadas a través de otro operador, una maniobra técnica que evitó ese colapso, pero que ilustra hasta qué punto la infraestructura básica de telecomunicaciones en España depende en demasiadas ocasiones de un solo proveedor. Telefónica ha señalado que los trabajos en la red han afectado a servicios puntuales en algunas empresas. Lo que es cierto es que esas empresas incluyen, entre otros, a esos sistemas de emergencia de diferentes gobiernos autonómicos. Y la afectación, lejos de ser anecdótica, ha puesto en jaque la capacidad de respuesta ante una crisis en territorios enteros. Curiosamente, los usuarios particulares no se han visto afectados. El fallo, según se ha conocido, ha impactado sobre todo en empresas e instituciones, las mismas que sostienen esos servicios esenciales. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo es posible que una simple actualización deje fuera de combate, aunque sea temporalmente, al 112? En un país donde se debate con mucha frecuencia sobre digitalización, la ciberseguridad o la modernización de infraestructuras, una interrupción como esta no es solo una avería técnica, es un aviso, al igual que vimos con el propio apagón energético que dejó a toda España sin energía durante demasiadas horas. Un recordatorio de que los sistemas críticos no pueden depender de la fiabilidad de una única red ni de trabajos de mantenimiento que no contemplen un plan adecuado. La red, eso sí, ya se ha recuperado a lo largo de la mañana, pero la confianza, una vez más, ha quedado en entredicho. Muy buenos días, es martes, es día 20 de mayo y en el santoral del día de hoy celebramos San Bernardino de Siena y Santa Lidia de Tiátira. Muchísimos asuntos encima de la mesa. No solo les contaremos qué es lo que ha pasado con el servicio de Telefónica esta misma mañana, sino que tenemos que volver a hablar de todas las consecuencias y el debate que se abrió una vez más sobre la energía nuclear después del apagón de finales del mes anterior. Hablaremos, por supuesto, largo y tendido de corrupción, con todos los casos que salpican al gobierno de Pedro Sánchez en un martes donde Israel vuelve a estar en el foco. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, la Moncloa, por tanto, también así lo busca para evitar que se hable de otras cuestiones. También hablaremos de muchos más asuntos, así que quédense con nosotros en estas próximas 2 horas aquí en Dando Caña, que comenzamos como siempre con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Buenos días. De momento bien, y dentro de un rato espero estar mejor, porque hoy veo que aprenderé mucho con los contertulios. A ver, yo antes una previa, yo suelo traer ahora, os suelo comentar alguna noticia que veo en otros medios, porque los que damos nosotros ya supongo que entran después, con lo cual por eso voy buscando. Y entonces hoy me ha chocado una cosa de libertad digital, que no es nueva, pero me ha recordado un tema, se titula así: un Nobel, un ex de la NASA, que es un tal Spencer, y científicos españoles alertan del fracaso total de los modelos climáticos. Y como no sabía que venía José Ramón, porque si no igual hubiera omitido el tema, pues me he lanzado a hacer unos comentarios sobre ese tema, porque es evidente que con el tema medioambiental nos están llevando al huerto, y además no con base científica, sino con base ideológica e imaginativa, que es lo peor. Pero tragamos directamente, porque eso del miedo es una cosa que nos mueve mucho, ¿no? Entonces, en el artículo este, que fundamentalmente se basa en los análisis de un premio Nobel muy conocido, que es Clauser, llega a 4 cosas que me parece que es muy importante resaltar. Una, que se sobreestima el calentamiento. 2, que se supone, dan por supuesto todos que es de origen humano, y eso no es verdad.
3, que dan por supuesto que se calienta por CO2, y eso el propio Clauser dice que eso no es ciencia, sino que es fruto de la ignorancia. Y 4, no se basan en observaciones reales. Y ahí voy a poner un ejemplo, porque sí que yo lo he encontrado muchas veces que he analizado el tema. Pondré un ejemplo que ponen aquí que es muy tonto. Tú coges una olla de agua, la calientas, ¿vale? Y con 3 termómetros distintos mides la temperatura. Y un termómetro te da 60, otro te da 90 y otro 110. Un ser normal o cualquier ama de casa o amo de casa llega a la conclusión de que los termómetros alguno no funciona, porque ya se ve que fallan los termómetros. Entonces, lo que no sabe es de cuál fiarse. Bueno, pues los sabios de medio ambiente lo que hacen es, los más honrados hacen una media y los menos honrados cogen el 110. Que es lo que suelen hacer casi todos, en aquello que les interesa. Entonces, cuando se encuentren con alguna cifra de estas, intenten buscar de dónde viene y se encontrarán con unos rangos bestiales y que se ha cogido la parte superior del rango, a no ser que interese la parte inferior. Y entonces, una vez comprobado esto, cogen al autor y le dicen, váyase a freír espárragos, para no decir otro taco. Lo agradezco enormemente y muchos de nuestros Me ha espectadores costado, también. Lo sé, pero estamos trabajando en ello. Es Mira, un esfuerzo que tengo que hacer. Poco a poco evitamos las palabras malsonantes. Nos acompaña también en esta mesa Elizabeth Gil, muy buenos días. Muy buenos días. Y José Ramón Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes de nada, hablamos de corrupción y para ello nos acompaña en esta mesa, lo conocen todos ustedes de sobra, Miguel Bernal. Muy buenas tardes. Buenos días, a todos vosotros. Empezamos, si le parece, por el caso del hermano del presidente del Gobierno, por el caso de David Sánchez, porque esta misma semana hemos conocido cómo Gallardo ha intentado buscarse una salida, ha ido corriendo a la Asamblea a hacerse diputado regional para así estar aforado. No sé cómo afecta esto a la causa judicial. Bueno, es una estrategia de fraude procesal, una actuación totalmente espuria. Ya había un auto de transformación a juicio oral por parte de la jueza y que ha tenido una actuación impecable, a pesar de las presiones que ha recibido y a pesar de todas las dificultades que ella tenía respecto a la información que solicitaba de la Diputación Provincial de Badajoz. Todo eran zancadillas, obstáculos, etcétera. Al final ha habido un auto de procesamiento donde está solamente imputado por varios delitos el hermano de Pedro Sánchez, David, el presidente de la Diputación, Gallardo, y varios funcionarios más. Pero ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Que en un determinado momento él ha pensado, Gallardo, que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que presuntamente tiene una composición de jueces progresistas, que le iba a ser más beneficioso a la hora del enjuiciamiento. Y entonces, con su abogado, una maniobra torticera, cesa como presidente de la Diputación y se mete, o sea, para que le nombren diputado, en cuyo caso la legislación vigente estima que los diputados en comunidades autónomas tienen un aforamiento, en este caso el aforamiento no son ni un juzgado de instrucción ni las audiencias provinciales, sino los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma. Esta maniobra torticera, yo espero que no le resulte, porque las pruebas tan contundentes de la comisión de estos delitos me cuesta enormemente pensar que un tribunal, aunque sea el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pudiera cometer un presunto delito, de decir, aquí no hay nada, aquí todo se ha desarrollado de una manera transparente. El concurso para la adjudicación de la plaza de David fue en buena lid, con 20 aspirantes. Estuvo todos los días en su puesto de trabajo, aunque no sabía ni dónde tenía el despacho ni cuáles eran sus funciones. Por lo tanto, yo creo que esta maniobra torticera indica que ellos mismos saben que no se libran, y un juicio que se celebre bien en la audiencia provincial, que ahora no se va a celebrar en la provincial sino en el TSJ, indudablemente van a salir condenados. Por lo tanto, vemos otra vez más cómo tratan de buscar al juez a la carta. En este caso han tratado de decir, bueno, aquí esta composición nos puede favorecer en el juicio, pero a pesar de todo yo confío en la honestidad de los miembros del Tribunal Superior de Justicia
Extremadura y se les condene. Luego, indudablemente, hay un recurso posterior a la sentencia que en su día dicte el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Está la posibilidad de acudir, lógicamente, en casación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Este es un caso que, bueno, ha causado verdaderamente, no es extrañeza y estupor, sino una verdadera indignación, por lo menos dentro de la propia comunidad extremeña y a nivel nacional. Supongo que no confía tanto en la actuación de la Fiscalía, que en este caso dice ver solo conjeturas, y bueno, podríamos incluso recordar esas palabras del propio Peinado, también aplicables para este caso, como la Fiscalía actúa incluso mejor que el abogado. Sí, bueno, defensor. efectivamente, el escrito de oposición de Gallardo, de David Sánchez y de los otros está tremendamente superado por la defensa de la fiscal. Vergonzoso, un escrito de defensa de 125 folios tratando de justificar lo injustificable. Si la Fiscalía tiene que acusar, lo que no puede ser es convertirse en defensora de imputados. Es otro escándalo mayor de los que ya lo tenemos. Ya sabemos cómo tenemos un Ministerio Fiscal totalmente corrompido de arriba abajo, como los fiscales de base están sometidos no solamente al principio de jerarquía, sino que obedecen órdenes del fiscal general del Estado. Y yo os puedo adelantar una noticia, seguramente, si no es en esta semana, a más tardar la semana que viene, ya habrá un auto de procesamiento y de transformación a juicio oral del fiscal general del Estado. Esa es la noticia que os puedo adelantar. Interesante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. El tema de eso que has contado de Gallardo, la Diputación, ¿no está hecho también para dilatar el proceso o no se dilata? Sí, se dilata, indudablemente, porque hay una serie de recursos. Nosotros nos vamos a oponer a esa medida torticera, porque luego me consta que van a alegar algo que ya es doctrina, van a alegar la doctrina Botín. Sí, claro. La doctrina Botín está ya derogada con la doctrina Tucha y con la doctrina que luego se confirma en el juicio del Instituto Nus, y que también el abogado de la infanta, Miguel Roca, trató de que se aplicara la doctrina Botín y no la doctrina Tucha. ¿En qué consiste esta? Pues que si no hay acusación del Ministerio Público, la acusación popular no sirve para nada. Por lo tanto, la van a alegar, a ver si cuela. De nada ha servido todas las maniobras de Álvaro García Ortiz, parece, entonces. Nada. El instructor lo tenía perfectamente claro, que aunque no se pudieran recuperar esos WhatsApp en esas plataformas que estaban fuera de España, los testimonios eran tan evidentes y ya prácticamente ha terminado la instrucción, y yo vuelvo a afirmar aquí que en esta semana o a más tardar la próxima ya habrá un auto de imputación firme para juicio oral. Y veremos a ver si dimite, a lo mejor tampoco. Bueno, los fiscales ya no lo pueden solicitar en más ocasiones. Bueno, está todas las asociaciones de fiscales, incluso hay alguna asociación de fiscales progresistas que están indignados, pues porque esto no tiene nombre, no tiene nombre. Más cuestiones, nos vamos al 41 de Madrid, porque creo que han solicitado nuevas actuaciones, el 41 de Madrid nos sorprendió enormemente que después de las últimas revelaciones de cómo se gestó todo el tema de la ayuda a Air Europa con los 475 millones, bueno, pues que se paralizara de alguna manera la investigación que el juez Peinado estaba haciendo con el tema de Air Europa. El tema de Air Europa, ha habido algo que no se ha dicho, que nosotros en esta querella que hemos interpuesto hace 48 horas contra Javier Hidalgo y contra Begoña, Air Europa tenía una deuda y sigue teniendo una deuda de 55 millones con la Seguridad Social. Como la SEPI, en ese expediente que va a Consejo de Ministros, que se sabía que tenía esa deuda, ¿cómo se le concede 475 millones? Es que es algo inaudito, aparte de que se ha descubierto perfectamente cómo había unas comisiones que se repartieron antes de que se iniciara el proceso de ayuda a la SEPI, de ayuda a Air Europa.
Por lo tanto, yo creo que esto puede tener otra deriva, aunque ya el juez Peinado tiene los elementos suficientes para procesar de una manera ya definitiva a Begoña. Bien, este es el otro punto a destacar. El otro punto es que nadie había hecho nada, ni con el apagón, ni con el escándalo tremendo de una dejación de funciones en el aeropuerto de Barajas. AENA ha tratado de culpar al Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué es el Ayuntamiento de Madrid? La responsabilidad es de AENA y del Ministerio de Transporte. Ahí tenemos también una querella interpuesta contra los máximos responsables de AENA y espero que en cuanto a ella se haya turnado. Lo que pasa es que, claro, aquí tenemos una justicia totalmente colapsada y hasta que va al reparto a lo mejor tardan 20 días, hasta que el instructor abre diligencias, esas diligencias se pueden ver demoradas porque como es preceptivo en todo procedimiento un informe preceptivo pero no vinculante del Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal informa cuando le da la gana. Entonces tiene que estar el juez instando al fiscal de ese procedimiento, oye, que te he pedido un informe, dámele. Pero bueno, como ya hay un enfrentamiento de Fiscalía con los instructores, resulta que esto que tenía que salir rápidamente, todo el escándalo del apagón, todo lo que está ocurriendo en Barajas, pues se puede demorar. Pero bueno, ahí estamos, la Fiscalía tenía que haber actuado porque hay unos presuntos delitos en el tema de lo de Barajas, del aeropuerto, de dejación de funciones, y en el otro del apagón, lo mismo, donde está indudablemente la máxima responsable, Beatriz Corredor. Ahí estamos, supliendo lo que tenía que hacer el fiscal general del Estado. La acción popular sobraría si tuviéramos una fiscalía a nivel nacional que cumpliera. Entonces sobraríamos, pero claro, tenemos un ministerio fiscal politizado que dice esto sí, voy a ti, voy contra ti, contra estos porque me interesa, contra estos aunque hayan cometido delito, miro para otro lado. Esto es un verdadero escándalo. Creo que tenemos un gobierno en la UBI, yo creo que está a punto de fenecer, y esa manifestación reiterada del presidente del gobierno, voy a durar hasta el 2027, yo creo por la información que tengo, que en el año 2025 va a haber elecciones generales y va a haber muchos más procesamientos, empezando de un momento a otro por el informe, que yo tengo algunas noticias de la UCO sobre Santos Cerdán. Bueno, ese informe de la UCO, antes de preguntarle por otra de las cuestiones que tiene también entre manos, las informaciones acerca de Santos Cerdán, pues hablan de conversaciones con Koldo y del cobro de comisiones millonarias a cambio de adjudicaciones de obra pública. No solo comisiones, estaríamos hablando de dinero físico, como lo que Víctor de Aldama dice haberle entregado en un sobre frente a Ferraz, sino también incluso coches, estaríamos hablando, sí, vehículos tipo Volvo, dos coches de alta gama. Bueno, yo he visto, yo vivo muy cerca de la sede de Ferraz, paso todos los días para la oficina, tres o cuatro veces, indudablemente hay una cafetería enfrente del PSOE, donde ahí comparten mesa, mantel, dirigentes del PSOE, en ese bar, que es un bar reducido. Y yo he visto, porque coincido muchas veces, y he visto varias veces a Santos Cerdán, a Carmen Pano, es decir, o sea, les he visto, pero sin más. No se ha fijado si había sobres de por medio, ¿no? Y las conversaciones. Sobre los mensajes que se han estado publicando durante todos estos días, mensajes que acreditaba, que publicaba El Mundo, en los que se hablaba precisamente de ese rescate a Air Europa. Hemos visto cómo desde el Gobierno se ha intentado echar toda la responsabilidad de esa filtración a la UCO, pero sin embargo, como comentábamos en directo antes de entrar al programa, la UCO en ese sentido no tiene nada que ver. Claro, yo efectivamente, cuando sale el escándalo de los mensajes, enseguida echar la culpa a la UCO. Entonces nosotros, yo dije, esto no se le puede imputar a la UCO delitos que vamos, son totalmente una barbaridad. La UCO es una institución que tiene un gran prestigio. Todavía Marlaska no ha conseguido como controlar a la UDEF. La UCO se mantiene fuerte, y lo que no se puede es lanzar mensajes poco menos que diciendo que la filtración es de la UCO. Entonces nosotros lo que hicimos
fue presentar una denuncia que ha sido mal interpretada por algún medio de comunicación, de que ahora mismo Manos Limpias con esa denuncia está protegiendo a Pedro Sánchez, que ha formado una pinza con la izquierda para ir contra algo que, vamos, no tiene nombre, esa interpretación que se ha hecho de que poco menos que nos hemos vendido al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Entonces, se decía, se nos ha acusado también en esa denuncia que nos habíamos puesto de acuerdo con el ministro Bolaños, porque el ministro Bolaños hizo unas declaraciones diciendo, venga, aquí cualquier ciudadano, cualquier asociación puede presentar una denuncia. Esas declaraciones de Bolaños fueron 4 horas después de que Manos Limpias presentara en la Fiscalía esa denuncia. Y esa denuncia no era para proteger a Pedro Sánchez, porque nosotros no estamos legitimados para defender un tema que afecta a la propia víctima y que el único legitimado es la propia víctima, pero también el Ministerio Público. Esto es, por ejemplo, cuando a una persona, a una mujer la violan y no se atreve a denunciarlo, ella es la primera legitimada, pero si no te atreves y hay un presunto delito, el Ministerio Público está obligado a defender a esa persona que ha sufrido una violación y no se atreve a denunciarlo. Bueno, por este lado de la mesa, no sé si tenéis alguna pero reflexión. es que no ha explicado. Es que, Miguel, lo que ha salido en la prensa es que habíais denunciado a la UCO. No, todo lo contrario. Pues entonces explícalo, porque claro, es que la gente que ha visto la prensa escrita y ha escuchado alguna que otra radio, tiene claro que Manos Limpias ha denunciado a la UCO. Mi sorpresa es cuando Antena 3 me dice que habíamos denunciado a la UCO. Pues eso. Yo llamo media hora después del telediario, hablo con el jefe de informativos, me pide todo tipo de disculpas y me dice que había sido un error y que iba a rectificar. Hasta ahora no ha rectificado. En ese escrito decíamos clarísimamente que la UCO no era responsable de nada, que era una institución impecable y que el culpable de esa filtración había sido Ábalos. Así de claro. No han rectificado. Bueno, entonces, habéis denunciado a Ábalos. Ábalos, claro, no, Ábalos, la denuncia es a Ábalos. Pero ¿cómo vamos a denunciar a la UCO? Si ese es un contrasentido. Te traeré prensa escrita. Es que lo han hecho. Es que a mí lo que verdaderamente me agobia es que no haya un derecho a la rectificación, que no se me llame a desmentir esas barbaridades. Yo ya no interpreto muchas veces, ha podido ser un error. No, es que no ha sido un error. Aquí ha habido dolo intencionado para hacer ver que Manos Limpias culpa a la UCO y que está defendiendo ni más ni menos a un presidente del gobierno que le tenemos tres querellas en el Tribunal Supremo. Pero ¿dónde se puede y qué sentido común puede tener la persona para pensar en esa lucha que estamos llevando día a día contra este gobierno corrupto, que yo ahora me haya vendido, Manos Limpias se haya vendido al presidente del gobierno porque puedo tener una inspección de Hacienda? Ya me pueden hacer todas las inspecciones de Hacienda que quieran, que ahí está, mis manos limpias, no como se me ha acusado también, no tan limpias, a saber lo que tiene de manos limpias. Se incorpora también con nosotros a esta mesa Marcos de Quinto, recién llegado del Congreso de los Diputados, si no me equivoco, y 24 horas después de esa censura vivida en la Cámara Baja por ese documental del que ahora hablaremos largo y tendido. Muy buenos días. Buenos días. Pues Miguel Bernal, muchísimas gracias. Muchas por gracias estar a todos vosotros y por darme la posibilidad de poder manifestarme y decir por lo menos mi criterio, que luego el público pueda o no creérselo, pero por lo menos que sepan ya mi versión. Muchas gracias. No hace falta que yo se lo diga. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Nos vamos a la primera pausa de publicidad del día de hoy y enseguida estamos de vuelta. Pero presten mucha atención, cierren los ojos por un momento. Imagínense despertarse por la mañana sin esa pesadez en las piernas y con menos dolores. Imaginen sentirse ligeros, con energía, con ganas de moverse, de pasear, de hacer esas cosas que antes disfrutaba y que hoy echa de menos. Pues con el equipo de presoterapia de Grupo SR Connect, eso no solo es posible, está ocurriendo ya en miles de hogares y puede también suceder en el suyo. Personas que pensaban que el cansancio era parte de la edad y que ahora caminan mucho más, que duermen mejor y que se sienten más vivas que nunca. Imaginen volver a dar paseos
paseos largos sin parar o descansar, o simplemente sentarse a leer o ver la televisión sin ese hormigueo constante en las piernas. Las primeras 50 personas que llamen al 919, 997, 910 recibirán un 30% de descuento y además en exclusiva. Repito, 919, 997, 910, Grupo SR Connect, porque cuando uno se siente bien, todo cambia. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a las 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias. Precisamente antes de esta breve pausa de publicidad, Miguel Bernal nos adelantaba cómo en los próximos días habrá un auto de procesamiento de apertura de juicio oral a Álvaro García Ortiz, algo que conocemos horas después de las durísimas peticiones de decenas de fiscales que piden a Álvaro García Ortiz que dé un paso al lado frente a una situación que califican de pantomima. La Fiscalía General del Estado había convocado a representantes de las asociaciones de fiscales para abordar el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que fue aprobado por el Consejo de Ministros. La Asociación de Fiscales ha respondido con una carta declinando la invitación. Alega una evidente ausencia de legitimidad del Gobierno para abanderar la reforma procesal que atribuye al Ministerio Fiscal la investigación de los delitos y la reforma del Estatuto que con sus conductas han generado una crisis reputacional de la institución sin precedentes y una desconfianza en la ciudadanía de difícil reversión. En el texto se puede leer que supone un gravísimo retroceso en la autonomía institucional del Ministerio Fiscal. Además, acusan a Álvaro García Ortiz de su insaciable voracidad de control de la institución. La eventual sustitución del rol del Consejo Fiscal por la actual composición de la Junta de Fiscales de Sala solo puede calificarse como un fraude. Afirman que el proyecto no avanza en una materia tan sensible como la formación de los fiscales. No pueden compartir espacios de diálogo con alguien que está siendo investigado porque genera con ello un deterioro institucional que ya es insoportable. El propio texto considera que solo podría calificarse como una mera pantomima destinada a blanquear esta norma. Con esta misiva se unen a la de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Entienden que no es compatible el ejercicio de fiscal general del Estado y tener la condición de investigado. Precisamente por esto se han personado como acusación popular en su proceso penal abierto. Tanto el fiscal general del Estado como la fiscal provincial de Madrid han encargado a varios fiscales afines un informe con errores de la UCO para defenderse en el Supremo, para recopilar datos de los atestados policiales que se han ido entregando en el alto tribunal, con la intención de desvirtuar, y también para desacreditar la querella presentada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. García Ortiz encargó también un histórico de errores de la UCO en otros casos de relevancia pública y mediática. Han puesto a técnicos del Ministerio Fiscal a trabajar para intentar cambiar el relato, en un momento en el que hay un terremoto político y judicial que salpica al propio fiscal general del Estado, a miembros socialistas y al entorno de Pedro Sánchez. La Fiscalía se pone a su servicio. En fin, desde luego, Elisa, es tremendo todo lo que estamos conociendo. Veremos si finalmente conseguimos en los próximos días confirmar esa exclusiva de apertura de juicio oral al propio Álvaro García Ortiz, aunque de momento sí que es cierto que lo que sabemos es que no piensa dimitir. Bueno, el drama de todo esto es que ha habido hoy un apagón del 112, después de un apagón 21 días después que no sabemos por qué ha sido, y todo es justamente coincidente con la noticia de Miguel Ángel Gallardo que dice que va a coger el acta de diputado, ¿no? Entonces sale la noticia, se apaga el 112. Aquí es una bomba de humo tras otra para tapar una corrupción que les llega hasta el cuello en este momento al Partido Socialista. Actualmente es un partido corrupto, o sea, pero de principio a fin. Ya no solo porque censuren en el Congreso de los Diputados, y tenemos aquí a Marcos que ahora nos contará seguramente más tal. Es que el problema de todo esto es que han cogido la Fiscalía, han cogido absolutamente todo y ahora intentan dar un poder a la Fiscalía que no ha tenido nunca para dejar de lado a los jueces y que los jueces no sean los que juzguen la corrupción, sino que sea la Fiscalía. Y que sea la Fiscalía la que dé órdenes a la Policía Judicial y que diga de qué manera tiene que actuar para que sea en beneficio de la agilidad judicial. O sea, es todo grotesco. Grotesco, o sea, ya no queda nada más. El fiscal general del Estado es un presunto corrupto, que ha tenido que borrar conversaciones, y uno cuando borra algo es porque algo pasa. Porque yo no creo que tú borres unas conversaciones que tienes en tu WhatsApp, claro, cuando tú, oye, no has hecho absolutamente nada. Estamos ante una cuchipandi de la corrupción, que se han repartido prostitutas, cocaína, fiestorros, paradores. Es que, ¿qué queda por ver?
Porque yo esta mañana, tomando un poco mis notas, es que decía, claro, lo han cogido todo. Tenemos la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, EFE, el Tribunal Constitucional, el BOE, el Banco de España, la CNMV, Indra, CNI, CIS, SER, INE, Correos, El País, Antena 3, Radio Televisión Española, IBEX. Claro, yo ya viendo que, lógicamente, Murtra, el presidente de Telefónica, tan amigo de Sánchez, relacionado con el software de Begoña, es que si coges el árbol genealógico de todos estos, están todos relacionados con lo mismo, y es la corrupción de Begoña Gómez, del hermano de Sánchez, y así sucesivamente. Entonces, hoy vamos a tapar todo esto con un apagón del 112. Mañana saldrá otra noticia y a lo mejor descarrilan un par de trenes o se quedan parados durante X horas y la gente sin agua. Es decir, tampoco sería ninguna sorpresa. No, para nada, pero lo están orquestando todo, absolutamente todo, para decir, oye, que la justicia pase a estar a manos de este sinvergüenza que es García Ortiz, que está tapándolo absolutamente todo y que lo que debería estar es entre rejas si realmente se confirma todo lo que hay detrás. Yo tengo que discrepar, pero no frontalmente, sino de manera marginal, con un adverbio que ha utilizado Elisa. Ha dicho, actualmente el PSOE es un partido corrupto. No, mire usted, lo ha sido siempre, lo es ahora y siempre lo será. Y luego ha acudido a una serie de lista de entidades que están implicadas en relaciones, de nombramientos, algunas de ellas de actuaciones más que criticables, otras que se hayan sujetas a recursos en curso. No, esto mismo ocurrió con Felipe González. Es decir, no tenemos que remontarnos tanto. Ya estamos hablando de ese periodo que se llama la transición. Pero si acudimos al periodo previo, es decir, a 1931-1936, ahí brilla el PSOE con todo su esplendor. Así es que lo siento, pero tengo que decir que ese adverbio, por favor, no es de utilización. No es actualmente, es permanentemente. Me ha dejado el toro absolutamente centrado. Sí, bueno... Ayer, supuestamente, estaba planificado exhibir en el Congreso de los Diputados, en la Sala Clara Campoamor, un documental que se titula Lo que nos ocultaron, dirigido por Carlos Saura. Se había pedido desde el 10 de marzo, se había hecho una solicitud para tener esa sala. Sí. Finalmente, el 8 de abril se nos confirmó que se nos permitía exhibir ese preestreno de ese documental en la Sala Clara Campoamor. 8 de abril. Pues resulta que ayer a las 6 de la tarde, que era cuando estaba planeado, y teníamos pues todos los invitados y toda la gente que había confirmado su asistencia, pues 4 horas antes de las 6 de la tarde se recibe una notificación supuestamente de la mesa del Congreso, y ahora explicaré por qué digo supuestamente, notificándonos que esa autorización quedaba revocada. Y en esa pequeña notificación decían, bueno, una cosa inexplicable, decían, como esta mañana nos hemos enterado del título completo del documental, y dices, ¿el título completo del documental? El documental, cuyos carteles están en mi Twitter desde hace ya mucho tiempo, se titula Lo que nos ocultaron. Punto. Sin más, a secas, no hay ningún subtítulo ni nada de eso. Pues dicen, como nos hemos enterado del título completo del documental, pues hemos tomado esta decisión y además, no sé, luego han dicho algo de que si el contenido. El acto figuraba en la propia agenda. Sí, estaba en la propia agenda. Entonces digo, ¿por qué han hecho eso? Porque primero, el contenido del documental no lo conoce nadie, lo conocen los guionistas, que es Juan Carlos Girauta, Javier García Isaac y servidor, y el director, que es Carlos Saura. Pero si nadie lo ha visto, ¿cómo tú puedes decir que es que el contenido puede ser dañino o lo que sea? Esto es como la película esta de Tom Cruise de Minority Report, donde los policías detienen a la gente antes de que cometan los delitos. O sea, entonces dices, pero bueno, esto es un documental que además cumple absolutamente con la legalidad, porque coge precisamente el periodo entre 1931 y 1936. De hecho, acaba el 13 de julio de 1936 con el asesinato de Calvo Sotelo. Y quiero recordar que la Ley de Memoria Democrática se inicia el 18 de julio de 1936 y hasta, creo que es la entrada en vigor de la Constitución del 78. Por lo cual, dices, bueno, y además
todo el contenido del documental, contando, por supuesto, la verdadera y criminal historia del Partido Socialista, está basada en informaciones y en datos que se pueden encontrar en la Fundación Pablo Iglesias, que están recogidos por el Diario Socialista en aquella época, que están en las declaraciones pues tanto de Indalecio Prieto como de Niceto Alcalá Zamora o de Manuel Azaña. Entonces dices, bueno, esto es lo que los propios socialistas han dicho sobre ese periodo. Entonces, pues claro, de repente dices, ¿cómo se puede hacer una censura de algo que no han visto y que desconocen? Y esto es muy curioso porque el propio Carlos Saura, hijo, que somos compañeros del colegio desde los 4 años, él y yo, y que ha sido el ayudante de dirección de su padre pues en las últimas 20 películas, dice, es que a mi padre durante el franquismo nunca le censuraron ninguna de sus películas. Como mucho lo que se hacía entonces, se pasaban los guiones a la censura y entonces a lo mejor le rectificaban una frase o algo, que por lo menos te daba la indicación y luego tú tirabas adelante con la película y punto. Dicen, nunca se ha producido esto. Entonces, pues mira, ahora en el siglo XXI, en el 2025, pues a Carlos Saura, hijo, por primera vez le censuran un documental. Entonces esto es un verdadero escándalo. Decía lo de la mesa, porque esta decisión es muy curiosa. Es decir, cuando nos mandan ese requerimiento de que han revocado el permiso que se nos dio el 8 de abril y se nos manda 8 horas antes, cuando ya no puedes decirle a la gente, oiga, quédate en tu casa, que esto está así, resulta que la mesa, eso fue ayer lunes, pues resulta que las mesas se suele reunir los martes. Entonces dice, ¿qué pasó el lunes? Entonces, aparentemente no hay convocatoria de esa mesa. Para que la mesa se pueda reunir tiene que haber una convocatoria previa. Pues el Partido Popular no ha recibido convocatoria y creemos que no existe convocatoria, por lo cual es un acto de prevaricación absoluto. Pero es que además se les ha solicitado ahora copia de la convocatoria y copia del acta, porque muy probablemente tampoco tiene acta la mesa que supuestamente se convocó ayer. Entonces, ¿qué es lo que intuimos que puede haber pasado? Que alguien haya cogido un calentón, porque lógicamente yo coloqué algún que otro tuit diciendo que en la sala Clara Campoamor íbamos a reservar las primeras filas para los diputados socialistas, para que se enteren de su propia historia, porque muchos de ellos probablemente la desconozcan. Y también en ese tuit decía que no se preocupen, que íbamos a contratar a algunos psicólogos, porque si alguno de ellos, pues la verdad, les resultaba traumática, para que pudieran asistirlos al cierre. Entonces yo creo que alguien cogió un calentón, que me parece, oye, perfecto que lo cojan, porque, oye, yo hago tweets y, oye, si la gente se calienta, pues allá ellos. Pero, lógicamente, tú coges un calentón, pero el Congreso es algo serio y tú tienes que seguir los procedimientos y por mucho calentón que hayas cogido, no dices, pues ahora redacto con el secretario este que tiene es el que firma, ahí, que es el que firma, redactan eso e inmediatamente con prisas deben de llamar por teléfono pues a Podemos, a Sumar o a Esquerra, oye, que vamos a hacer esto, nos decís que sí, sí y tal, y lo habrán hecho pues telefónicamente o como sea, pero no, probablemente no ha habido en ningún momento, ni en tiempo ni en forma, convocada una mesa para poder ejercer esa cancelación. Luego, ¿qué sucede? Pues bueno, que Francina Armengol, igual que estabais hablando antes, pues todos se creen que las instituciones son suyas y yo ahora aquí hago esto porque me sale de las narices y pongo y lo hago. Y bueno, se olvidan que el Congreso pues tiene unos reglamentos que hay que seguir. Y este es el disparate pues de nuevo que han hecho. Nosotros, por supuesto, estamos muy dolidos con esa situación y, lógicamente, pues el estreno se va a llevar a cabo. Esta gente, si hay algo que no les gusta, que lo digan y también pueden denunciarnos. Pero lo que pasa es que nos van a denunciar sobre hechos constatados, contrastados y muchos de ellos por declaraciones de los propios socialistas de entonces. Porque lo que es muy importante es que la caja de Pandora de toda esa época de la Segunda República, quien la abrió fue Zapatero en 2007 con la Ley de Memoria Histórica. No la cerró Rajoy, que simplemente no hizo nada, se limitó a no financiar esa ley, y luego ahora, con mucho más énfasis, con el cambio a la Ley de Memoria Democrática, pues ha seguido removiendo con un palito el pasado Sánchez. Esa caja de Pandora yo creo que siempre debería haber permanecido cerrada, pero una vez abierta, y antes de volverla a cerrar, lo que hay que contar a la gente es la verdadera historia del Partido Socialista, que es un partido que en 1933, en unas elecciones libres en la Segunda República, perdieron estrepitosamente, porque ganó la CEDA seguido del partido de Lerroux, del Partido Radical, que no reconocieron
el resultado legítimo de las urnas en 1933, que no lo reconocieron y prepararon un golpe de Estado en toda España. En toda España tenemos las instrucciones dadas por el Partido Socialista a todas las agrupaciones territoriales de España, no de Asturias, que solamente cogió algo de tracción en Asturias porque fue el único sitio donde la CNT aceptó aliarse con ellos, porque la CNT no les siguió en el resto de España. Entonces allí duró esa revuelta 15 días y en el caso de Cataluña 10 horas. Que después de haberse levantado dando un golpe de Estado contra la República, en 1936 empezaron, bueno, desde el 35 a presionar para un anticipo de elecciones en el 36. Que las elecciones del 36, de febrero del 36, hicieron un pucherazo, estudiado y reconocido por Álvarez Tardío y por historiadores, donde rectificaron las actas, que está reconocido por el propio Indalecio Prieto, bueno, y está por Niceto Alcalá Zamora y también en Memorias de Azaña, que efectivamente no se llegaron a contabilizar todo. Que una vez que en febrero del 36 el Frente Popular tomó posesión del gobierno, se produjo de hecho una revolución de corte soviético en España. En 5 meses fueron asesinadas 484 personas, en 5 meses. Para daros una idea, toda la historia de ETA, que son 43 años, ETA asesinó a 900. Esto es en 5 meses 484, que es tremendo. El año que ETA más ha matado fue en 1980, que asesinó a 90 personas. Pues en medio año, 484. Es decir, era un desastre absoluto. Y cuando al final ya media España decide no dejarse matar por la otra media, pues bueno, lo que hay es una reacción, pero que no es un golpe mal preparado que desemboca en una guerra civil. Pero esto la gente lo tiene que saber. Esta es la verdadera historia del Partido Socialista, que se marcha pues con el oro de Moscú, con el Yate Vita y con el fondo numismático del Museo Arqueológico y desaparecen. Y luego aparecen años después, porque durante todo el antifranquismo, pues quien estaba manejando la hegemonía siempre ha sido el Partido Comunista, y estos estaban desaparecidos con su botín en México, Indalecio Prieto, que se lo robó a Negrín, que venía en un barco, tal. Pero bueno, no me voy a poner a contar aquí detalles, pero lógicamente esto la gente lo tiene que saber, porque eso es lo que nos ocultaron. Y lo que trata de hacer este documental es enseñarlo absolutamente desde un punto de vista serio, correcto, validado y sanitizado legalmente, que es muy importante, porque hemos estado con abogados sanitizándolo. Si tiene algo que decir el Partido Socialista, primero que lo vea y luego que nos digan que somos inexactos. Francas. No, que hay que estar a la expectativa para verlo. De todos modos, de lo que has dicho, a mí no me ha salido nada nuevo. Quiero decir que eso eres una persona culta. Pero quiero decir que eso está publicado, ha salido en sitios. Otra cosa es que esté escondido y que salga muy poco, pero son cosas que no creo que os puedan decir nada, porque son historia pura y dura. Pero yo iba más bien, aunque sea que me repita con un comentario que el otro día, a la comparación esta un poco entre Felipe González, que hacías tú, y Pedro Sánchez. Yo creo que ahí, si cogiéramos la frase de que lo que nace o se hace, me da la sensación de que con Felipe González la corrupción se hace, pero con Sánchez nace. Y explicaré qué quiero decir. Puede ser que esté equivocado, pero me da la sensación de que con Felipe, la gente que puso se dio cuenta que había opción de negociete. Y entonces, a medida que avanzaba el tiempo, iban abriendo la puerta al negociete. Y entonces, a partir de ahí, pero que inicialmente, yo dudo que los Borrell y compañía fueran a por el negocio. Inicialmente, cuando toman el poder. En cambio, con Sánchez tengo clarísimamente que fruto del coche eso ya no es ocupar un espacio político, sino que es ocupar un espacio político para el negociete directamente, con lo cual nace con ellos este negociete, no se hace con el tiempo. Creo que es una diferencia sustancial, no precisamente a favor de Pedro Sánchez, aunque acabe igual. Porque de hecho en la época de Felipe acaba por derribo, que hasta la Cruz Roja estaba infectada, el BOE, la Guardia Civil, una tía mía, todos estaban pringados, y incluso antes teníamos todo el tema de Filesa, Malesa, Times Sport, etc. Pero ahora mismo es que probablemente nace el mismo día que cogen el coche, que aún no han llegado ni al gobierno, me da la sensación. O sea, que es un poco peor. Yo creo que quizás el mayor drama de todo esto es que en esos momentos, en los de Felipe González, todavía existía una libertad de prensa que ahora se está intentando atacar frontalmente, llamando a medios de comunicación como esta casa pseudomedios, ¿no? Y a todos los que estamos al otro lado del muro que ha levantado el socialismo, pues somos todos fachas, la ultraderecha que ha venido, ¿no? Y por lo menos no gobierna la derecha. Mirad, yo no sé cómo nos sorprende que esto se censure desde
desde la mesa del Congreso cuando tenemos a una presidenta del Congreso, en este caso Armengol, que tiene paralizadas 26 leyes del Senado aprobadas que ha promovido el Partido Popular y están estancadas y no se pasan al Congreso de los Diputados para que se vote? Entonces yo no sé cómo nos puede extrañar que esta señora, que bueno, por decir el apelativo señora, es decir, una mujer que ha llegado a ir en camisón al Congreso de los Diputados, una mujer que lo que está haciendo es retorciendo el reglamento del Congreso de los Diputados para su beneficio político y el de todos sus socios separatistas, golpistas y toda la cuchipandi que tienen ahí, terroristas de ETA en el gobierno de España, hagan lo que les dé la gana. Y ahora censuran a Marcos de Quinto, pero como nos intentan censurar absolutamente a todos los que estamos al otro lado del muro que han levantado ellos. Ellos han construido un muro, lo que no se han dado cuenta es que lo han cerrado sobre ellos mismos. Entonces ellos están dentro y son los bolcheviques, lo de siempre, la casta del comunismo, y están ahí metidos y están intentando hacer una batalla que realmente lo que no se dan cuenta es que los españoles han despertado y están hasta las narices de corrupción, de que les mangue, de que salga esta sinvergüenza. Eso, es que mírala, o sea, tú ves esto y dices, madre mía del amor hermoso, que esto sea presidenta del Congreso de los Diputados con toda la trayectoria democrática que ha tenido nuestro país. Hemos llegado, yo creo que al límite de la incompetencia. Siempre dicen que hay un límite de incompetencia, ¿no? Pues este gobierno ha llegado al límite de la incompetencia más absoluta. Y claro, yo de verdad no sé cómo nos sorprende. Esta gente no quiere oír la verdad, esta gente no quiere ponerse de frente al espejo y ver que son una panda de corruptos. Esta gente no quiere ver todo lo que ha hecho, que han ocultado hasta delitos que tienen que ver con menores, toda la cuchipandi del Partido Socialista, que son gentuza, pero son la bajeza más absoluta de nuestro país. Entonces, esto hay que darle voz, hay que darle eco. Por supuesto, Marcos, o sea, todo nuestro apoyo por parte del Partido Popular, porque es vergonzoso que en una democracia, que somos democracia desde el año 78, con una Constitución que nos dimos todos, se censure lo que sea, se censure la cultura, se censure lo diferente. Ya ha pasado con Nacho Cano y se la han tenido que tragar entera, literal. Las últimas palabras de Elisa, como siempre, dan pie a alguna interpretación. En mi caso, una síntesis, digamos, técnica o teórica. Esto se aproxima a gran velocidad, si no está ya, a un régimen totalitario. Totalmente. Es decir, lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo, los datos que aparecen y las trayectorias apuntan claramente a que esto se parece cada vez más, si no estamos ya en segmentos enteros de patitas dentro de un sistema análogo al que prevaleció en la Unión Soviética. Caramba, qué velocidad están adquiriendo. Sí. Primero, yo creo que un fenómeno que se está produciendo, que no se había producido, yo creo, nunca antes, con ninguno de los gobiernos desde el 78, es que este gobierno tan despreciable, que ha faltado el respeto a los españoles, está logrando que se le falte al respeto totalmente. Yo no creo que ya ningún español le respeta. Es decir, las muestras de desafección de la ciudadanía no se han producido, pero ni siquiera ni con Zapatero, absolutamente no se han producido, nunca antes. Y eso va a ir generando todavía más tensión, porque ya la gente le da por imposible. Y él lo sabe también, porque es decir, que ya no engaña a nadie, está absolutamente enrocado. Y bueno, y la ciudadanía, pues lógicamente, un presidente que no pudiera salir a la calle, es decir, es que ha podido salir a la calle básicamente todos, gustaran más o gustaran menos, pero la situación de crispación que han generado y la reacción de la ciudadanía a mí me parece que es espectacular. Y como yo siempre soy una persona positiva y que trata de ver el lado positivo de las cosas, pues el único lado positivo que yo veo en esta situación es que ahora, para ir a Venezuela no hace falta comprarse un billete de avión. Te quedas aquí con el metro lo resuelves, eso, ¿no? Sí, con el metro. Yo tengo una pregunta para Elisa, es que te la he hecho antes pero no me has oído. ¿No hay un plazo en que una ley del Senado tenga que pasar por el Congreso? Sí, lo que pasa es que en este caso lo están bloqueando para que no se vote. Están retorciendo el reglamento, por eso decía que retuercen el reglamento, están retorciendo el reglamento para ampliar los plazos, para devolverlo otra vez al Senado, etcétera, etcétera, y que no se vote en el Congreso de los Diputados. Es decir, esta mujer está haciendo lo imposible porque propuestas constructivas que se están votando en el seno de la Cámara Alta del Senado de nuestro país, donde el Partido Popular tenemos mayoría,
oye, salgan a cabo iniciativas positivas, ¿no? Ya que el Congreso se ha convertido en los bolcheviques contra la gente razonable, decente de este país, pues... O sea, que está tensando las instituciones. Absolutamente, están haciendo lo que les da la gana. Claro, y entonces eso, ¿no crees que sería bueno combatirlo tensando también las instituciones o simplemente poniendo la otra mejilla? Nosotros no ponemos la otra mejilla, nosotros lo que queremos es que se convoquen elecciones y que los españoles legítimamente escojan qué gobierno quieren, que por supuesto no es este, porque en las pasadas elecciones, Franca, si tú lo sabes, ganó el Partido Popular. Lo que no estuvimos dispuestos fue a pactar con el separatismo, con los terroristas y con toda la gentuza que está sentada ahora con el señor Sánchez cubriéndole las espaldas. Es decir, yo lo que no toleraría bajo ningún concepto es que un señor prófugo de la justicia que vive en Waterloo, en una casa estupenda, por cierto, que yo he ido a visitar, pagada por todos los españoles. ¿La has visto? Sí, he visto la casa. Y si queréis, os paso la foto para que la pongáis en pantalla. Tiene una casa estupenda, en un barrio que flipas. Mientras tanto, los españoles y los catalanes no llegan a mitad de mes para poder pagar el alquiler y todos los gastos que tienen. Entonces, que estemos en manos de un señor que, sinceramente, lo que debería estar es entre rejas, yo, la verdad, que me preocupa como democracia plena toda la deconstrucción que estamos sufriendo. Sí, yo sí recuerdo que la oferta que hizo Puigdemont para apoyar al gobierno no la hizo al Partido Socialista. La hizo al Partido Socialista, al Partido Popular. Dijo, el que quiera y el que me acepte esto, yo le voto. Con lo cual, lo que has dicho es perfecto. Lo digo porque hay gente que ya de eso se habrá olvidado. La oferta de Puigdemont era, al que me apunte eso, yo le doy los votos. El PP dijo que no y el PSOE dijo que sí. Eso es importante. Pero yo cuando me refería a la tensión institucional, lo digo por el tema aquel de la famosa ley de amnistía, que se pidió al PP que no aceptara a trámite en el Senado el tema de la amnistía. Pero es que no se puede negar el trámite de una proposición que no de se ley. Puede, sí. Nosotros cumplimos la ley. Vale, pero, Armengol que haga lo que quiera y si luego quiere ir a la cárcel está estupendo. Digo que o sea, el no cada se puede, uno... el no se puede ya se ve que es muy amplio. Porque cuando hay... Un segundo, cuando hay discusión entre los expertos en que si se puede o no se puede, es que hay posibilidades de que se pueda y posibilidades de que no se pueda. El drama de y ahí todo no esto, se hizo nada y creo que fue un error. Mira, el drama de todo esto, ¿sabes cuál es? Ahora. Nosotros estamos cumpliendo la ley. Nosotros nos atenemos a la ley, porque por eso nos consideramos un partido de Estado. Y los pero judíos que iban al Holocausto también. Lo más importante de todo esto es que esta gente se está sujetando el cubata a ver quién cumple más artículos del Código Penal. Este es el drama del Gobierno de España, que se están sujetando el cubata para ver cuántos cromos del Código Penal coleccionan entre todos. Si no comparo, no comparo una actuación con otra. No, es que no se puede comparar. Pero digo que frente al funcionamiento torticero o maldito o depravado o ilegal o lo que quieras, caben unas opciones que es saltarse la ley y caben otras que es negociar cuando la ley tiene una abertura que hace que algún experto te diga, o algún experto sensato, que hay opciones. Te pondré otro ejemplo que más es absolutamente real. Tribunal Constitucional 7-5 o 7-4. Y entonces preguntas a gente que sabe de derecho constitucional y te dice, si los 5 o los 4 no aparecen en el Pleno, el Tribunal Constitucional se queda paralizado y no puede hacer nada. Y entonces preguntas un poco más y dices, hombre, pero ¿qué les podría pasar? Dice, hombre, les podría pasar que les sancionaran o los echaran, pero los tiene que sancionar el Pleno o los tiene que echar el Pleno con quórum. Y como no tendría quórum, el Pleno no puede hacer. Dices, entonces, ¿por qué los 5 que de alguna manera, entre comillas, desgraciadamente, porque no deja de ser una desgracia democrática, obedecen al PP, no hacen eso? Dicen, porque no hay que tensar las instituciones. Y yo digo, entonces, como los judíos, ¿no? O sea, poner el culito y que te vayan dando bofetadas. Coño, pues no. O sea, llega un momento que hay que saltar. O sea, cuando te van a meter en un tubo donde hay un crematorio y dices, espera, vamos a hablar aquí antes, ¿eh? Y yo me llevo uno por delante. Entonces, porque aquí no estoy hablando de no cumplir la ley, estoy hablando de forzar la ley. Yo no digo no cumplir la ley en esto. Pues eso es una actitud que creo que el PP debería corregir. Eso es muy peligroso, porque cuando tú empiezas a escorar y a tocar los límites legales, eso es muy peligroso y pones en riesgo lo que es la democracia. Lo que tenemos es que ir a elecciones. Y lo que tenemos que forzar es que este gobierno caiga y que democráticamente todos los españoles escojan un proyecto mejor. Ya pedirle a Sánchez que convoque elecciones y dejarle sin postre. Pero eso es lo que tenemos que forzar y eso es lo que hay que presionar socialmente. Y la ciudadanía también se tiene que implicar en eso, Franca.
blancas, pero lo que no podemos hacer es, porque tengamos enfrente a una panda de matones que van en barcazas de narcotraficantes, que porque eso no tengamos que nosotros hacer lo mismo. No, demonios, Francas, tenemos que ser coherentes. Me siento tocado cuando brevemente, Marcos, cuando has dicho que la ciudadanía se tiene que implicar en eso. La ciudadanía se implica porque el pasado sábado en Colón, 129 organizaciones así fue. Cogimos y tal. Y quiero decir que el apoyo que en algún momento hemos pedido a algunos partidos para que apoyaran aquello ha sido un apoyo, lo voy a definir como un apoyo rácano. Ya luego, si quieres, fuera de plato te cuento, pero un apoyo rácano y podría haber sido mucho mejor, tanto por parte de ese partido como de aquellos medios que orbitan cerca a ese partido. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. A la vuelta seguiremos hablando de este y de otros asuntos. Aquí les esperamos. Seguimos en Dando Caña, nos vamos acercando al ecuador de este programa y como siempre a esta hora las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Atención, señores viajeros, y concretamente estadounidenses, y por ende también los ciudadanos españoles, porque Estados Unidos ha emitido una alerta a todos sus ciudadanos que quieran venir a España. Y vamos a ver ahora mismo qué ocurre, porque el sistema de alertas del Departamento de Estado, ellos lo basan en 4. La primera, precauciones normales. La segunda, ejercer una mayor precaución. La tercera, reconsiderar el viaje. Y la cuarta, directamente que no viajes. Pues ahora mismo la alerta que ha metido el Departamento de Estado de Estados Unidos para España está en el nivel 2, ejercer una mayor precaución. Pero aún así, el concepto, lo que ellos consideran es lo siguiente. Dice que esto lo revisan cada cierto tiempo, no es que a lo mejor está una semana y la semana siguiente pues van viendo también las actuaciones del propio país. Y dice que se recomienda extremar la precaución en España debido al terrorismo y los disturbios civiles que está ocurriendo ahora mismo. Y hacen como un resumen del país en el que pone que grupos terroristas siguen planeando posibles atentados en España y los terroristas pueden atacar con poca o ninguna advertencia y tener como objetivo, y ya pues te declaran no visitar o tener precaución, lugares turísticos, estadios de fútbol, mercados, centros comerciales, hoteles, clubes, y pues te dan un diferente listado para que los propios estadounidenses estén precavidos y no ir a estos propios lugares. Y también dicen, el propio Departamento de Estado, que las manifestaciones son frecuentes y pueden tener lugar en respuesta a problemas políticos o económicos, como está muy bien traído a lo que ocurre en estos días, y sobre todo en días festivos políticamente significativos y durante eventos internacionales. Claro, el Departamento de Estado, repito, mantiene un recordatorio actualizado y permanente en su sitio web y van cambiando pues según las propias alertas de España en este caso. España ahora mismo está en alerta 4 antiterrorista por estas situaciones. Pero claro, ya es llamativo que el propio Estados Unidos emita esta alerta a sus propios ciudadanos, y no solo para los ciudadanos, sino nosotros también como españoles tenemos que advertir de esta propia situación. No, es tremendo, desde luego, es que se emita una alerta antiterrorista y que aquí haya pasado desapercibido, desde luego. Sí, pero me parece que el problema grave eso lo han olvidado. De Sánchez. Aquí no tenemos que tener miedo al terrorismo. De hecho, yo tendría más miedo si voy a Francia que si estoy en España. Se han detenido muchos más yihadistas sin que hayan hecho nada en España que en Francia. Con lo cual eso tendría que ser más exagerado para Francia. Lo que tenemos aquí es que tenemos un Macron casi peor. Pero esto no lo pone. Y luego, lo que va de 2025... Es ironía, ¿eh? Sí. Te hemos entendido. No, pero igual no, porque pongo cara seria, pero ironía con... Pero en Francia sí te encuentras gente del ejército en las calles, pero aquí no. Lógicamente está mal visto que sacar gente del ejército ni siquiera para el tema de la Dana. En 2024 hubo 81 detenciones en España por yihadismo. En lo que va de año, en 2025, según una publicación de La Gaceta que ha consultado, ya van 50. Entonces, y ahora estamos en mayo y aún queda mucho tiempo, y en los últimos meses hemos conocido noticias, por ejemplo, ¿a 10 por mes? Radicales que se están propagando a través de redes sociales pues todo el itinerario del Daesh. Hoy creo que escuchaba en Radio Libertad que Marruecos había indultado a 46.000 presos, de los cuales una proporción significativa eran terroristas. Si están indultados, si están por Marruecos,
hay gran posibilidad de que entren en Europa rompiendo el pasaporte y sin que conozcamos sus antecedentes, que esa es la política. De hecho, más de 60, que es la información que escribía Rubén Pulido hoy, son terroristas. Estamos hablando de un total de 66. A ver, el otro día se dio una información indirecta, que es que España tenía bastante cabreado a Israel. ¿Os acordáis de esto, no? Sí. Entonces, la gente que sabe... Con motivo, sí. La gente que sabe del tema antiterrorista dice, hombre, eso puede tener consecuencias, ¿no? Pero fundamentalmente tiene una, que es que hasta ahora la mayoría de yihadistas que se han detenido en España suelen provenir de fuentes del Mossad. Y si Israel se cabrea mucho, el Mossad no te manda las fuentes, con lo cual es un peligro más. En fin, Gaby, ¿qué otro asunto nos traes para hoy? Yo creo que es importante hablar del Partido Socialista porque no está en ninguna primera plana. Y todo el mundo está bien cubierto y están haciendo las cosas acorde a sus puestos. Pues bien, nos vamos a ir hasta Castilla y León porque allí el alcalde de un pueblo que se llama Portilla de la Reina la han condenado básicamente a prisión porque robó piezas de coches y luego las vendía en Milanuncios. Maravilloso. Un fenómeno. Sustrajo piezas de coches por 1.500 euros y las vendía en Milanuncios por 2.500. Y luego ahora vamos a ver la foto. Es Mario Domínguez y ha sido condenado a 6 meses de prisión por un delito de hurto. Se empieza robando piezas de coches y luego le das rescates a Air Europa. Es así esto. En la propia sentencia que ha tenido acceso OK Diario, dice que entre el 12 y el 26 de junio de 2023, Domínguez, así dice, con ánimo de lucro, cogió sin autorización de su propietario, de las piezas del coche, de diversas piezas de vehículos en una explotación minera en la localidad de Guardo, piezas valoradas en 1.500 euros. Claro, el propietario pues las había adquirido por menos, él las cogió sin su permiso y pues poco después la vendía por 2.420. Ahora mismo la sentencia, que sí que considera aprobados pues estos hechos tras la conformidad expresa del propio alcalde, vamos, que lo reconoce y no está mal, pues publicaron en un portal de venta de segunda mano y en la ejecución de la pena de prisión aún ha quedado suspendida, vamos, por un periodo de 2 años, condicionada a que el condenado, en este caso el alcalde de Portilla de la Reina, pague por indemnizaciones al propietario del vehículo. Claro, yo no sé si tiene que ver, es un dato, que es un alcalde socialista, no digo, sin más, podemos decir que es alcalde de un pueblo, es un alcalde del Partido Socialista, pero hay que dar la Es que para entrar en el PSOE te piden antecedentes penales. Si no has cumplido X artículos del Código Penal, no puedes entrar a formar parte de una familia socialista que lo que les encanta es, de verdad, yo creo de verdad que se meten en baños de Código Penal, ¿no? Y entonces cogen una hoja al azar y dicen, hoy me toca esta y voy a ver de qué manera cumplo todo el Código Penal. Bueno, en vez de cumplir la Constitución, que podrían bañarse en Constitución, que sería maravilloso, se bañan en el delito, en la corrupción, en la prostitución, en la cocaína. Yo no sé si habrá tusi, que sabéis que es una droga así muy novedosa, ¿no? Entonces, ¿habrá tusi? No lo sé si habrá tusi, pero lo que está claro es que el Partido Socialista... ¿Va a dejar su puesto? Sí. Veremos. No, desde luego no sé si vendía luces, pero no tenía muchas porque a la vista está que cuando uno denuncia que le han robado piezas del coche o algo, también lo que hacen sobre los todo investigadores que te la robe es tu mirar alcalde. Páginas. No, pero que te la robe tu alcalde. O sea, Claro, lo que tiene más inri de todo es que mi propio alcalde, aparte de expoliarme con todos los impuestos que me expolia, encima me roba las piezas del coche y las revende y no me da comisión. Pero por lo menos no gobierna la derecha. Pues toma ya. Y aquí lo dejamos. Gaby, gracias por estas crónicas. Ahora, una pregunta. Que sean 2. No, con una me vale. ¿Tú sabes lo que es un caballo con ruedas? ¿Qué es? Un rodaballo. Simplemente por si lo sabías, ¿eh? Ojo que se viene, ¿eh? Ojo. Que a Francás le ha hecho gracia un chiste, Estaba señores. otra cosa, pero... Bueno, joder. Pero un poco de gracia. Seguía con el alcalde. Un poco de gracia le ha hecho. En fin, Gaby, gracias por... Tú no tienes ninguna pregunta para mí, ¿no? No, pues te dejo seguir con el programa. Gracias por estas crónicas de manicomio. En fin, nos vamos con el asunto de Israel, porque el presidente del gobierno sigue intentando colocar en el centro del debate esta cuestión. En el Congreso de los Diputados hemos conocido cómo va a apoyar una iniciativa de sus socios para prohibir pues todo tipo de compra de armas a Israel, mientras que sigue intentando expulsar a este país de Eurovisión, después de toda la que ha liado con Radio Televisión Española. En medio de la polémica sobre el televoto, Pedro Sánchez echa más leña al fuego y exige la expulsión de Israel de Eurovisión. Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos
competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Unas palabras del presidente que llegan después de que Televisión Española haya pedido a la Unión Europea de Radiodifusión abrir un debate para conocer si el sistema de televoto es el más adecuado y si los conflictos bélicos condicionan. Pero la polémica viene de antes. En una de las semifinales del certamen, los comentaristas de Televisión Española se dedicaron a recordar a los espectadores el número de víctimas de los ataques israelíes en Gaza. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000 y entre ellas más de 15.000 niños y niñas según Naciones Unidas. Unas palabras por las que la Unión Europea de Radiodifusión amenazó a Televisión Española con imponerle multas si el día de la gala los comentaristas volvían a hacer referencia a la guerra en Gaza. Pero en vez de contenerse, Televisión Española se la volvió a jugar. Pese a haber recibido la amenaza de sanción, antes del inicio de la gala difundió nuevos mensajes de apoyo a los palestinos. Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. Pese al mensaje, la gran mayoría de los espectadores españoles que votaron en Eurovisión lo hicieron por Israel. Es decir, que España otorgó 12 puntos, la máxima puntuación posible, a la actuación de la representante israelí, una joven de 24 años que sobrevivió a los ataques de Hamás del 7 de octubre. Y ojo, porque la televisión pública española no fue la única que manifestó su repulsa a Israel. También lo hizo la televisión belga, que incluso decidió no emitir la actuación de Israel. Por lo tanto, pese a la insistencia de que es un festival apolítico, está claro que ha sido una de las ediciones más politizadas de la historia. Una muy mala idea para el portavoz de Vox, José Antonio Fuster. Es muy mala idea politizar un festival de música, que precisamente lo que busca es superar cualquier división política a través de la música. En fin, España siempre dando el cante. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este viernes a Turquía para reunirse con su homólogo, con Erdogan, un encuentro en el que van a estar varios asuntos encima de la agenda, no solo ese giro de Estados Unidos con la política arancelaria, sino también en un momento en el que la situación en Gaza persiste. Ya saben que Pedro Sánchez sigue elevando la voz contra Israel. Por su parte, Israel sí que es cierto que ha permitido la entrada de hasta 5 camiones de ayuda humanitaria en Gaza, después de 2 meses y medio de bloqueo. En fin, por otro lado, ya lo saben, se lo contábamos al inicio de este programa, a las 8:20 de la mañana, en torno a las 8:30, desde la Generalitat Valenciana se avisaba de que el teléfono del 112 no funcionaba, habilitaban otro número de teléfono a través de las redes sociales. Era la primera comunidad autónoma en avisar precisamente de ese apagón telefónico que se debía a causas ajenas al 112. Después de conocerlo en la Comunidad Valenciana, sabíamos que esta situación se había producido también en el País Vasco, en Castilla-La Mancha, en Aragón y en Galicia. Sí que es cierto que la Xunta de Galicia ha informado que todas esas llamadas que entraban al 112 se redirigían a través de otro operador y podían seguir siendo atendidas. El error se debe a una cuestión de telefónica, así lo ha informado la operadora, por unas cuestiones, unas modificaciones que tenían que hacer en el propio servicio. Informarles también, atención madrileños, los que vivan en la Comunidad de Madrid, porque Iberdrola tiene previstos diferentes cortes de luz en la Comunidad de Madrid entre el 19 de mayo y también entre el día 22. Sí que es cierto que esos cortes de luz van a ser breves, estaríamos hablando de entre 15 minutos y 1 hora en algunos puntos. Pueden informarse a través de la propia página web de Iberdrola si son algunos de los afectados. La información está tanto por calles como por barrios y ahí podrán consultar si ustedes son uno de los afectados, y si efectivamente son unos de los afectados sabrán exactamente qué día y qué hora van a sufrir precisamente esos cortes de luz de Iberdrola. ¿Eso es normal? ¿Eso es normal en un país? ¿Normal? Yo creo que desde luego no es muy normal. Eso se suele hacer por la noche. No sé, llámame loca, ¿eh? No Generalmente sé, cuando la gente duerme. Igual que asfaltar las carreteras se asfaltan de noche. No sé, hay ciertas cosas que si uno aplica la lógica, que no tiene este gobierno, pues se harían en otros usos horarios. Todo esto nos recuerda al apagón sufrido no hace muchas semanas. María Vallejo, muy buenos días. Y después del que una decena de expertos están solicitando al gobierno volver a apostar por la energía nuclear, ¿no?
Sí, así es, Alba. Hace casi un mes que vivimos ese gran apagón en el que toda España se quedó totalmente incomunicada, sin luz ni tampoco red de Internet. Una de las consecuencias que esto ha tenido ha sido la reapertura del diálogo sobre las centrales nucleares. El fin está previsto para el año 2035, es decir, dentro de solo 10 años. Ahora varias entidades nacionales e internacionales están pidiendo a Pedro Sánchez que se replantee esta medida y que alargue la vida de las centrales. La Agencia Internacional de la Energía es una de ellas. Su director ejecutivo ya ha abogado por replantear el cierre porque, según ha afirmado, es uno de los problemas que tiene la política energética española. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en España también pidió lo mismo, apostando además por reactores modulares pequeños, es decir, mini reactores nucleares. Otra consultora también presentó un informe sobre lo importante que son las centrales en nuestro país y FEDEA también hizo exactamente lo mismo, concluyendo que debían operar más allá del 2035. A ello se suma también el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y el Foro Nuclear. ¿Y qué opina Pedro Sánchez de todo esto? Pues parece que por el momento no está haciendo mucho caso porque junto al Partido Popular ya ha ido autorizando la construcción de 143 proyectos fotovoltaicos y eólicos por todo nuestro país. Así se desprende en un informe del Observatorio de Energías Renovables de Foro Selle en el que también se recoge cuántos proyectos de este tipo se han ido llevando a cabo. En concreto, el 91,8% corresponden a obras destinadas a nuevos parques fotovoltaicos. El 6,7% son para parques eólicos y el 1,5% para proyectos de biomasa. Recordemos que estos son los planes que Pedro Sánchez tiene para sustituir a las centrales nucleares cuando cierren totalmente. Gracias, Marín. Ferrandis, no nos escuchan, a nosotros tampoco. Es lo que tiene el liderazgo. Es decir, cuando un país lidera un movimiento frente o contra a todos los demás del mundo, y cuando digo todos es todos, es porque no nos entienden, pero el liderazgo nos corresponde a nosotros. ¿Pero qué es eso de energía nuclear? Con lo peligrosa, y esto evidentemente no es cierto, y cara que resulta, eso tampoco es cierto. Vamos a ver. El apagón tuvo lugar, y ya lo sabemos, y ya lo hemos contado, porque en el mix energético la solar y la eólica tenían un peso excesivamente grande y no pudieron hacer frente a variaciones súbitas que tuvieron lugar en la tensión de la red. Bien, eso lo sabemos. Se va a acabar informando oficialmente y lo tendrá que aceptar el gobierno. ¿Cómo resolvemos? Pues damos más fuerza y más presencia a las nucleares y a la hidroeléctrica. También lo sabemos todos, técnicamente no hay alternativa. Lo que pasa es que el negocio ahora está en las eólicas y sobre todo en las solares, como acabamos de ver por el número de proyectos que se ha establecido. Es decir, aquí hay mucho dinero en juego. No se trata de estabilizar la red para el beneficio de España. Se trata de desestabilizar la red para el beneficio del gobierno y sus adláteres. Si lo miramos así, lo entendemos todos. Si no lo miramos así, decimos, pero ¿cómo es posible que nos estemos oponiendo o enfrentando a un planteamiento general que es renuclearizar la generación de energía per se, y porque con la inteligencia artificial las necesidades de energía eléctrica son tan enormemente brutales que no se pueden obtener más que a través de un sistema energético que opere las 24 horas del día, que es la energía atómica, por supuesto, con los parones técnicos requeridos. Dicho de otra manera, se ha hablado de las pequeñas centrales, los pequeños reactores modulares, que si además están refrigerados por la tecnología de sales de sodio, resulta que se alimentan de los residuos nucleares con los que no se sabía qué hacer. Pues ya sabe usted qué hacer, alimentar las nuevas centrales. Es decir, hemos conseguido la cuadratura del círculo, pero eso es algo que el presidente del gobierno español todavía no contempla. Francas y luego Marc. Sí, pero a ver, una cosa, hablando de nucleares, una cosa que está saliendo es que la energía nuclear ahora mismo en España no es rentable. Entonces yo he investigado y a mí me sale que no es rentable, pero me sale que no es rentable porque el 40% es carga fiscal, tasas y diversas jodiendas de estas. De manera que si sumas el coste por kilovatio de la normalidad más la carga del 40%, te sale más de lo que sería la media energética ahora mismo, con lo cual no es viable. La única manera de que sea viable es que se bajen las tasas a lo que tienen las otras energías, que es muchísimo menos. Claro, si eso es así, lo digo porque esta mañana creo que igual has coincidido tú escuchando a la ministra de
la AGSEN, esta chica nueva, que ha dicho algo así como que España no va a poner el gobierno no va a poner ninguna pega al tema de las centrales nucleares, siempre que si les crujes a impuestos, siempre que no tengan un coste superior, o sea, siempre que no sean gravosos para el país. Claro, el sistema de gravosos para el país es si ya subes un poco los impuestos, ya, entonces ni te cuento. Pero al menos ha dejado una puerta abierta. Por cierto, me dicen que Castilla-La Mancha es la única comunidad que no tiene tasas ni impuestos especiales autonómicos sobre la energía nuclear. Tiene tres centrales, además, porque tiene la de Trillo, tiene tres. Yo lo que creo es que el gobierno, este gobierno no trabaja para el bienestar y el progreso de los ciudadanos. Porque trabaja para hacernos más puros, trabaja para hacernos más woke, trabaja para colgarse la medalla de que es el gobierno más verde y pasar a la posteridad. Es decir, no se está guiando por criterios del interés de la ciudadanía. Y entonces, pues bueno, pues nos encontramos con eso, con las placas solares, porque a lo mejor es como una competición que debe de tener él consigo mismo para pasar a la posteridad como el que se cargó todos los olivos en una época donde el aceite, además de oliva, resulta que está con el precio disparado. Luego lo que nos interesaría sería plantar muchos más y no perder ese mercado, pero va a arrancar todos los olivos que pueda. Y lógicamente va a ceder ese mercado internacional a Marruecos, donde la Unión Europea les está ayudando a replantar olivos. Yo que me voy mucho a Marruecos, pues me encanta ir a Rachidi, al desierto, pues desde Nador a Midelt, la interminable que llamamos, que ya es una carretera muy moderna, antiguamente no era tan moderna, vas viendo cientos y cientos de kilómetros con plantaciones de olivos. Y esto es lo que es realmente un disparate. ¿Quién está tomando esas decisiones que no van para el interés de los españoles? Y luego, además, como luego te mienten, como te dicen que aquí no hay uranio, y resulta que han hecho una ley impidiendo que se extraiga el uranio, digo, oye, pues si no hay uranio y han hecho una ley impidiendo que se extraiga, ¿por qué no hacemos una ley para que no se extraigan diamantes en Alpedrete? Que tampoco hay diamantes, pues hagamos una ley y creemos también una entidad que se dedique a vigilar los diamantes de Alpedrete, que son también tan inexistentes como el uranio en Salamanca. Y es un disparate todo lo que están haciendo, y aquí los ciudadanos tragando. Yo creo que cada vez tragando menos, pero es que ya no tienen ni siquiera... Nos engañan con estilo, es que ya ni siquiera se esfuerzan en engañarnos, es algo... Ni en taparlo. Es decir, después de haber estado 21 días después de un gran apagón que dejó España, pues bueno, a la altura de Venezuela más o menos, ¿no? Pero supongo que es un poco al final el referente que sigue este gobierno. Es decir, recordemos que toda esta cuchipandi que gobierna junto con Sánchez, que han tenido que contratar, yo creo, que a un ebanista para que amplíe un poco la mesa del Consejo de Ministros, porque ya no cabe. O sea, tienen que dejar las puertas abiertas porque se van saliendo los ministros de la sala. La realidad de esto es que, vamos a ver, que un país europeo se quede sin luz y nadie salga a hablar, y cuando sale a hablar el presidente, lo único que ha dicho es que se robaron 15 gigavatios. Porque es que recordemos las declaraciones de Sánchez, dice, han desaparecido 15 gigavatios. Que yo sepa, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces yo no sé si al final es que la pared de enchufes del Partido Socialista ha hecho que caiga la luz en España sistemáticamente, si el haber metido a una amiga del Partido Socialista a cobrar medio millón de euros sin conocimiento eléctrico alguno, quizás sabe que cuando tienes los dedos mojados no debes meter los dedos en el enchufe, pero ya no sabe mucho más de lo que es la energía eléctrica. Pero lo peor de todo esto, de esta incongruencia en la que vivimos, creo que es Teresa Rivera, que ha sido ministra de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Resiliente y con perspectiva de género que teníamos aquí en el Gobierno de España, y que decía, no, porque las nucleares son una energía terrorífica y tal. 10 minicentrales nucleares proyectadas en Francia, que no sé, si estallan supongo que nos afectará, lógicamente, igual a nosotros que a los franceses, y ahora está en Europa y claro, se tiene que esconder, ¿no? El día del gran apagón, cuando se le llama a comparecer a esta señora, desaparece. Y hizo chas, como la luz en España, hizo chas. Entonces, esta es la incongruencia. En Europa se dice, no, es una energía limpia, y en España, como somos en ese aspecto, tenemos un gobierno que solo necesita tener banderas, se le ha caído la del feminismo con la ley del solo sí es sí, y se le ha caído la del ecologismo con el gran apagón, y nos hemos dado cuenta todos que esto así no funciona. Tengo que decir, y romper una vara ahí, porque se dice el Partido Popular,
El Partido Popular, cuando nos presentamos el 23J, lo que propusimos es alargar la vida de las energías nucleares y que tiene que haber un equilibrio, porque lo que no se puede tener es una energía que te está entrando a pico, y lo que se tiene que tener es una energía estable, ¿no? Con esto quiero decir que, oye, hay que hacer un análisis y ver qué proyecto energético queremos como país y no entrar en esta cosa de una contra otra. Sí, y yo, ha habido una frase aquí, yo siempre me refiero a las últimas frases que he oído. Las centrales nucleares no estallan. Chernóbil no fue un accidente, lo he contado muchas veces, lo tengo en mis libros, lo tengo en mi blog, etcétera. No estallan, que la gente no se preocupe. Es decir, si hubiera algún problema de fugas, efectivamente nos afectaría en función del viento dominante y de dónde está la central que fallara. Pero vamos, aquí tenemos centrales absolutamente seguras, eso no es problema. Pero también quería comentar algo en relación con los precios relativos que ha mencionado Francas anteriormente, que a lo mejor los telespectadores no son conscientes de que aunque aparentemente el sol no cuesta dinero y el viento sopla gratis, hay un problema y es la intermitencia. Es decir, si nosotros tenemos un gigantesco parque eólico y otro gigantesco parque solar, ocurre que la intermitencia hace que en algunos momentos, bueno, en la solar todas las noches, y en las eólicas, cuando no sopla el viento, tenga que haber centrales de respaldo. Es decir, la redundancia de los militares. Que, por cierto, si hubieran tenido un sistema redundante en el 112, esto no hubiera pasado esta mañana, pero volvamos a donde estábamos. Para poder tener eólicas y solares tienes que tener esa misma potencia instalada en otro tipo de generación, que suele ser con combustibles denostados, o bien por emisión de CO2, como es el caso del gas natural, o bien sin emisión del CO2, pero con la antigua influencia soviética contra la utilización de la energía nuclear en Europa occidental, que es la central nuclear. Por lo tanto, si tú quieres tener eólica y solar, tienes que tener otras de respaldo, te guste o no. Sí, yo de todas maneras, yo voy contra la mayor, porque de hecho ya estamos asumiendo que hay que tener placas solares y hay que tener eólicas. Dices, ¿por qué? ¿Y por qué no combustión de fósiles y gas y tal? Porque el otro día hubo una interesantísima presentación de dos geólogos de la Universidad de Oviedo que han escrito un libro espectacular sobre el cambio climático y tal, contra el catastrofismo. De Santa María y Ortega. Exactamente. Ellos la presentación de su libro inicial la hicieron en pie en pared porque lo prohibió la Universidad Complutense y hicieron una presentación extraordinaria. Entonces dices, bueno, es que ya estamos asumiendo algo que no es así. El otro día estaban hablando precisamente de todas las perforaciones que se están haciendo en el Ártico y en la Antártida, porque cogen y van al subsuelo para sacar el hielo. Dentro del hielo se forman determinadas bolsas de aire que pueden ser de hace muchos años y están viendo la composición de la atmósfera. Entonces, nosotros ahora el CO2 es el 0,04 de la atmósfera. El efecto de gases invernadero, el 90% es vapor de agua y solamente el CO2 acumula por el 0,04. Y el CO2 es absolutamente vital para las plantas. Cuando en la Tierra ha aumentado más los bosques y las selvas y tal, pues fue periodos donde estaba hasta el 15%. Hubo en el Jurásico, no me acuerdo exactamente en qué etapas. Entonces, si nosotros redujéramos el CO2 a los niveles del 0,2, las plantas empezarían a morir. Entonces, las cosas no están tan mal, viéndolo en la perspectiva, es decir, cambio climático ha habido en los últimos 45.000 millones de años. Ha habido cambio climático, hemos tenido glaciaciones, hemos tenido absolutamente de todo. Lo que se está produciendo no es nada, es absolutamente normal dentro de lo que son los parámetros históricos. No para medir desde el año 1858, sino para medir realmente de dónde venimos, que es como se tiene que hacer. Entonces, yo ya planteo que yo digo, pues que esto es donde hay que atacar, porque si no ya como en un embudo ya planteamos en que hay que tener eólicas y hay que tener, porque lo ecológico es tener placas solares que luego no sabes exactamente cómo vamos a quedarnos cuando sean obsoletas, y entonces se coge como la nuclear como sistema de respaldo, cuando dices, pues no, ¿y por qué hay que crear lo otro? ¿Por qué es ecológico arrancar los olivos de Andalucía, 100.000 olivos, para colocar placas solares? Nos estamos cargando árboles centenarios, tal. Eso no es ecológico. Entonces digo, vamos a ver que esto es un disparate. Yo creo que ese debate
que es un debate que realmente hay que tener con expertos que nos estén contando cómo están las cosas y a qué se deben los cambios climáticos, la inclinación del eje de la Tierra, las manchas solares, las radiaciones que vienen y que son periodos tal, y que no podemos hacer nada al respecto a ello. A ver, hay una cosa que es súper escandalosa. Tú quitas un árbol en Madrid y te organizan una manifestación en la Castellana, aunque el árbol sea el peor, más pringado de los árboles. Quitas 20.000 olivos y te dan una subvención. Entonces ya se ve que eso no hay ni debate. O sea, hay un imbécil o varios que son los del segundo paso. Ya está, es que nos gobiernan imbéciles. Es que el equivalente sería, quita todos los árboles de Madrid, crea unos postes con una placa solar que da sombra y tal, gratis. y entonces ¿eso es aceptable? Eso es de para meter en la cárcel al imbécil. Pero sí es aceptable en Andalucía. Porque eso sí que no produce cambio climático, pero nos estropea todo lo que es el ecosistema madrileño. Aquí lo tenemos que dejar porque nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. Pero ya saben que si podemos hablar en libertad en esta casa es gracias a todos los que forman parte del Club de Amigos. De su existencia, de ustedes depende que esta ventana de información pues siga abierta, acompañándoles de forma diaria. Además, el Club de Amigos también saben que organiza diferentes actividades para su disfrute, entretenimiento, que les pueden resultar interesantes. De hecho, hoy martes, día 20, tenemos la 7ª sesión del ciclo de José Javier Esparza sobre cuestiones decisivas de la historia de España. Va a estar con Marcelo Gullo, que es académico, analista y consultor en relaciones internacionales. El tema a tratar va a ser la España virreinal, un milagro de supervivencia política. No sé si sabían lo que pasó en Madrid tras el lanzamiento del 2 de mayo, donde fueron sepultados los fusilados del famoso cuadro de Goya. Pues el Parque del Oeste alberga este pequeño jardín, el lugar de enterramiento más antiguo de Madrid actualmente. Está situado entre la Rosaleda y la ermita de San Antonio de la Florida, en el que descansan los restos de 43 fusilados en la montaña de Príncipe Pío, los conocidos como héroes del 2 de mayo de 1808. Y el miércoles 28 de mayo, apunten, a las 10:30 de la mañana, vamos a recorrer junto a Miguel Reseco, escritor e investigador en estos hechos. Lo va a abrir además para todos ustedes, conociendo su historia y lo que dejó escrito el que es el único superviviente de aquellos fusilamientos. Para inscribirse en tanto estas actividades, en otras, si necesitan más información, recuerden que estas actividades pueden acudir de forma presencial o online, si es que viven fuera de Madrid. También para darse de alta. Si quieren informarse de cómo hacerlo, si lo que desean es realizar una donación puntual, pues ese es el número al que pueden llamar, el teléfono que aparece en sus pantallas. Como siempre les repito, si no les atienden el teléfono, no se preocupen, no hace falta que vuelvan a llamar de nuevo, porque las llamadas se quedan registradas y los compañeros del Club de Amigos les devolverán esa llamada en cuanto puedan. 91 616 24 64, si lo prefieren, ese correo electrónico que están viendo en sus pantallas, que es clubdeamigos@clubdeamigos.org. Repito, 91 616 24 64. Y esta que les voy a dar es la mejor noticia para las personas con diabetes, prediabéticos y todas aquellas que se tengan que medir los niveles de azúcar por diferentes razones médicas. Hablamos del glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida. Gracias a estos dispositivos, que son además únicos en el mundo, se acabaron por fin esos molestos pinchazos en el dedo para extraer la sangre y poder medir así los niveles de glucosa. Una prueba que nos ofrece información muy relevante para prevenir complicaciones futuras en el corazón, riñón e incluso la vista. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Alba. Pues buenas tardes. Pues mira, cuando hablamos de glucosa y hablamos de diabetes, o hablamos de prediabetes, es decir, hablamos de no mantener los niveles de glucosa altos, hay que saber que lo primero, lo más importante es el conocer cómo tenemos la glucosa, ¿no? No hay dos personas con el mismo tipo de niveles de glucosa durante el día, ¿no? Claro, cuando tú los niveles de glucosa los tienes que conocer a través de estarte pinchando, ¿no?, con una lanceta, sacar sangre, pues evidentemente esto se complica, aparte del dolor, de que varios pinchazos pues generan que esa llama del dedo se vaya acorchando cada vez más, es que no vas a hacerlo varias veces al día. Y realmente la glucosa hay que hacerlo varias veces al día. ¿Qué momentos hay que hacerlos? Pues mira, un momento clave es cuando te levantas. ¿Cómo nos hemos levantado? Hay personas que se levantan con una azúcar alta, otras con baja, y hay que saber cómo vamos a plantear ese desayuno y después, ¿no? Luego, media hora antes siempre de comer, hay que saberlo, porque no es lo mismo que yo vaya a enfrentarme a una comida con 200 de azúcar y voy a comer arroz, no sé cuántos, o
que me enfrenté con 80 de azúcar, ¿no? Entonces hay que saber media hora antes y luego 2 horas después. Ahí lo que implica es cómo nuestro organismo va eliminando a través de la insulina esa glucosa. Entonces, esto, digamos que serían como unas 4 o 5 veces al día de analizar cómo estamos. Esto a través del glucómetro que todos conocemos, a través del pinchazo, no lo va a hacer nadie. Sin embargo, a través de un glucómetro como el de Protege tu Vida, en este caso lo único que tenemos que hacer es durante unos segundos mantener el dedo aquí colocado. Si es verdad que tenemos anteriormente que haber puesto una aplicación, que es muy sencilla, nosotros explicamos, y ver rápidamente la glucosa que tenemos. Que voy a empezar a comer media hora y digo, bueno, pues estoy en 80, perfecto, porque voy a poder comer tal. Que luego después de comer 2 horas después sigo en 200, pues igual me viene bien dar un paseíto, ¿no? Para bajar esa glucosa. Porque lo importante es que durante el día tengamos la glucosa controlada para que no haya esos problemas que tú has comentado de vista, de corazón, de riñón. Así que manera más cómoda como esta, imposible. Y bueno, Adolfo, también otra parte importante es que la mitad de los que son diabéticos no saben que realmente lo son. Oye, Alba, es verdad eso, o sea, hay personas, yo cuando vi las cifras, 35% de los adultos son diabéticos y no lo saben, ¿no? Y, o sea, es 1,6 millones de personas. Y eso, el problema está que cuando, a veces que te das cuenta, cuando ya no hay solución, entre comillas, porque ya tienes a lo mejor dañada la vista con una retinopatía, o el caso del riñón, o el caso del corazón, ¿no? Así que vamos a controlarla. Yo sé que antes era imposible, nadie se va a poner a pincharse sin saber si es diabético o no, pero ahora con esta cultura de educarnos a conocer nuestro cuerpo de mejor manera, pues vamos a poderlo hacer muy cómodamente. Bueno, y que además lo podemos llevar en cualquier parte, en el bolsillo, en el bolso, sí, no porque el ocupa móvil nada. siempre lo llevamos y fíjate esto. Sin embargo, yo voy a comer a un sitio y me tengo que sacar la lanceta, pincharme, no sé qué, pues es una historia que no se hace. ¿Dónde podemos conseguirlo, Adolfo, y con qué ventajas? Pues bueno, tenemos un teléfono en pantalla, yo os invito a que llaméis, lo preguntéis todos, es 900-730-101. Además os regalamos el libro de cuyo programa estamos súper orgullosos de hacer aquí, que tantos doctores nos cuentan tantas cosas tan bonitas, Historia de nuestros médicos, y el servicio de telemedicina, que es que tú en tu casa puedes consultar a un médico, por videollamada incluso, pues cualquier duda que tú tengas. Así que 900-730-101 y digamos adiós al pinchazo cuando nos medimos la glucosa. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alba. Repasamos ahora todos los casos de corrupción en los que está inmerso este gobierno de Sánchez. Los frentes judiciales del gobierno se multiplican y engordan conforme pasan las semanas. El fichaje más reciente es Santos Cerdán, que está siendo investigado por presuntamente cobrar comisiones a cambio de facilitar contratos de obras públicas. Los mensajes revelan vínculos con la constructora Acciona para que ésta se hiciera con las adjudicaciones. El actual secretario de Organización del PSOE sigue los pasos de su predecesora en el cargo, José Luis Ábalos, que también está siendo investigado por el mismo hecho cuando estaba al frente de Transportes. El exministro es también protagonista del caso Air Europa. Aldama utilizó la vía Koldo para llegar a Ábalos con el fin de que este, mano derecha de Sánchez, intermediara en el rescate de la compañía. Pues bien, ahora la exnovia de Aldama, Leonor González Pano, asegura que Juan José Hidalgo, dueño de Globalia, pagó $500.000 de euros a Ábalos por su intervención. El caso Air Europa no se entrelazará de momento con el caso Begoña Gómez. Así lo ha decidido la Audiencia de Madrid en contra del criterio del juez Peinado, que había reclamado información sobre las ayudas otorgadas a la aerolínea del grupo Globalia. La audiencia delimita así el objeto de la investigación. Pese a ello, Manos Limpias vuelve a la carga con querellas contra Begoña Gómez y contra Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia, por el rescate. Piden además que Calviño, Aldama y Ábalos testifiquen. Dentro del círculo familiar de Sánchez pasamos a su hermano. David Sánchez, aparte de no acudir al puesto de trabajo que se creó para él en la Diputación de Badajoz, tampoco componía sus propias obras musicales. Se atribuye a sí mismo La danza de las chirimoyas, que fue en realidad compuesta por el pianista Leonel Morales. Volviendo al caso que le mantiene enjuiciado, el PSOE ha decidido huir hacia adelante y proteger a los suyos a toda costa. Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación con el que se gestó la contratación de David Sánchez, ha dejado su puesto. No lo ha hecho por decencia al verse imputado, sino para obtener aforamiento, algo que rechazó hace unos meses. Porque yo no tengo que salir corriendo a una institución para aforarme, sino que prefiero previamente que quede cerrado y archivado este tema.
Deja la Diputación para entrar en la Asamblea extremeña. Para ello, un diputado autonómico socialista ha tenido que dejar su puesto y los siguientes 4 candidatos que iban en listas han tenido que renunciar a la vacante en la Asamblea para que Miguel Ángel Gallardo sea parlamentario y se convierta en aforado, justo antes de que se le abra juicio oral. La corrupción rebosa en la Moncloa y en Ferraz. Y atención, es noticia de hace apenas unos minutos, noticia de última hora, porque la Audiencia Nacional, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado citar a la que fuera presidente de Adif por la contratación de Jessica Rodríguez en una empresa dependiente del Ministerio de Transportes. La ha citado por delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en relación con esa contratación de la que fuera amiga muy íntima de José Luis Ábalos. Moreno ha acordado esta diligencia a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que investiga la supuesta contratación irregular de mascarillas y material sanitario en el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Finalmente, tal y como preveíamos, porque en el día de ayer hasta la Fiscalía pedía la imputación de Ana Pardo de Vera, Isabel Pardo de Vera, citada a declarar el jueves 29 de mayo por esa contratación. Lisa. Bueno, yo ya no sé qué nos sorprende. Vamos a ver, han cortado la cabeza 5 diputados del Partido Socialista de Extremadura para que este señor, que no iba a huir, por supuesto como no va a huir, si tiene un coraje que alucinas, entre a la Asamblea de Extremadura y se convierta en aforado. Y ahora esta señora, que claro, yo lo que me hace gracia de todo esto es que dicen, no, de la pareja de Ábalos, perdonemos todos, era una prostituta contratada con el erario público de todos los españoles para ser la querida de Ábalos. Es decir, ni amante ni leches en vinagre. Aquí ha habido una serie de señoritas que se han contratado ad hoc para una serie de juergas, entre ellas 6 prostitutas brasileñas que se utilizaban en el Ministerio de Transportes para cerrar acuerdos. Es que la bola es tan enorme que yo no sé cómo son nadie capaces de gestionar esto. Pues me parece muy bien que esta señora vaya, que declare y que diga qué bueno tenía Jessica para desarrollar su puesto de trabajo. Porque los audios que hemos escuchado de Jessica diciendo, no, es que me están pidiendo que diga cuándo no voy a trabajar o cuándo tal, o que justifique el trabajo que estoy haciendo. Es que qué vergüenza, porque yo no quedé, yo no llegué a este acuerdo con vosotros. Vamos a ver, esto es resacón del PSOE. Yo, de verdad que me encantan las películas de resacón en Las Vegas. Lo que nunca me podía llegar a imaginar es que el Partido Socialista aspiraba a que les hiciesen un estreno en Hollywood. Porque claro, ya se han pasado el juego. Solo falta el tigre de Bengala en el parador con Ábalos. Todo lo demás lo tenemos. Y Ábalos, lo que sí que me parece bien es que está empezando a sacar trocitos de conversación y empezando a poner a este gobierno muy nervioso, porque lo están utilizando como cabeza de turco de la corrupción de todo un gobierno. Y están utilizando a Ábalos y lo han puesto ahí en la picota porque, bueno, le han pillado con más cosas, ¿no? Pero se está utilizando a una persona para evitar que caiga un gobierno uno detrás de otro como piezas de dominó, porque están hasta el cuello. Yo, de verdad, que esto es triste, es preocupante, que por desgracia tengamos que ver únicamente en el telediario, aparte de los apagones, que se utilicen estos apagones para tapar la corrupción sistémica que tiene este gobierno. Este gobierno tiene que caer y tenemos que ir a elecciones y tenemos que sacarlos de encima como sea. Y veremos qué pasa también con Santos Cerdán, que ya sería otro secretario más, otro secretario de organización del Partido Socialista puesto en la picota. Sí, yo quería hacer un comentario sobre el tema eso de las conversaciones que aparecen. Todas las conversaciones que aparecen hasta el 2021 que son conversaciones cuando ellos se sabían impunes y son confiscadas de alguna manera por la UCO, por lo cual son absolutamente creíbles. Las conversaciones que está filtrando Ábalos del 2023 y posteriores pueden ser y pueden no serlo. Es decir, puede que algunas sí sean verídicas, porque Ábalos lo que está es mandando un mensaje a Sánchez y otra gente, ¿te acuerdas de esta conversación? Mira, te coloco esto, pero si les damos credibilidad, en algún momento Ábalos puede llegar a algún acuerdo con Sánchez y colocar una conversación falsa entre él y Sánchez que exculpe a Sánchez. Por lo cual, es decir, yo todas las que está filtrando el entorno de Ábalos sería muy prudente
porque puede tener mezcladas conversaciones de WhatsApp reales con otras no reales hechas ex profeso para poder exculpar a alguien. Entonces, mientras no sean cogidas por la UCO y tal, porque incluso aunque pudieran ser reales, en estos momentos, si tú sabes que puedes ser espiado, puedes estar haciendo conversaciones ficticias precisamente para escabullirte respecto a algo que se te esté investigando. Luego eso yo creo que hay que tomarlo siempre con mucha cautela. No las de hasta el 2021, repito, porque entonces estos se creían absolutamente seguros y han sido además cogidas por la UCO y no suministradas por ellos voluntariamente. Y nos vamos ahora hasta el aeropuerto de Barajas. Antes, breve comentario de Zancas. No, digo que de todos modos, en la historia de la corrupción del PSOE siempre ha sido descubierta por un damnificado propio. Y en este caso podría ser Ábalos, que sí que puede girar, pero puede ser el padre de la caída. Ahora sí, nos vamos hasta el aeropuerto de Barajas y la situación límite que están viviendo decenas de trabajadores. La situación del aeropuerto de Barajas se politiza. Mientras las administraciones no llegan a un acuerdo, esta es la estampa del aeropuerto de la capital de España. Más de 400 sin techo viven bajo las instalaciones de AENA. La suciedad, la violencia y el temor de los trabajadores que tienen que lidiar con ello es ya habitual. Y empeora cada día que pasa. AENA por el momento ha trasladado a los indigentes a otra planta, pero esta solución no pone fin a la insalubridad, robos, acosos, intentos de agresiones e inseguridad que se vive en la Terminal 4. Manos Limpias ha presentado una querella contra AENA y contra el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por su dejación de funciones y les acusan de cometer delitos contra la seguridad nacional y colectiva, por prevaricación y por omisión del deber. Por su parte, el alcalde de Madrid exige que se elabore un censo y denuncia la gestión del presidente de AENA. Es que parece increíble que AENA no haya hecho ese censo. ¿Pero a qué está esperando AENA para hacer un censo de 400 personas? ¿O es que utilizan a personas sin hogar para manchar y dañar la imagen del aeropuerto de Barajas y de la ciudad de Madrid? ¿Por qué el presidente de AENA está actuando más todavía como diputado del Partido Socialista de Cataluña que como gestor de una empresa que tiene una responsabilidad empresarial? Porque ya nos lo empezamos a preguntar todos. Almeida ha asegurado que no pueden forzar a los indigentes a marcharse del aeropuerto. No hay capacidad coercitiva de poder decirles que salgan de Barajas o de poder decirles que vayan a un recurso social del Ayuntamiento de Madrid. No tengo la capacidad de llevarles a los dispositivos sociales del Ayuntamiento de Madrid. Vox denuncia esta situación y exigen soluciones. También hemos visto situaciones de personas ilegales en este aeropuerto y para estos ilegales nosotros lo tenemos claro, billete de vuelta. Barcelona ya vivió una situación similar en enero. El acuerdo entre AENA y los ayuntamientos competentes activó la participación de los servicios sociales que redujo a la mitad esa cifra. Bueno, y esta misma mañana hemos podido conocer, porque así lo ha comunicado Antena 3, disculpen, Europa Press, como el presidente de AENA ha solicitado una reunión urgente al alcalde de Madrid para poner una solución a la situación de todas las personas sin techo que hasta ahora pernoctan en el aeropuerto de Barajas. Solicita también de forma cordial, dice, que se deje a un lado la estéril guerra de declaraciones en la que entusiastamente se ha embarcado y con la colaboración de AENA se busque una solución más adecuada. Almeida le ha respondido hace apenas unos minutos y le ha dicho que el problema de Barajas, desde luego, no se soluciona en ningún caso fumigando. Por otro lado, también muy interesante esta información que El País filtraba esta misma mañana porque ha podido acceder a las intenciones de una forma más concreta que pretende el Gobierno, que es la regularización de esos miles de inmigrantes que se encuentran en España antes, atención, del pasado 31 de diciembre. Hay muchos que ya están vinculando esta noticia con el hecho de que así todos estos puedan votar de cara a unas futuras elecciones que podrían adelantarse o no, pero desde luego podrían votar si las elecciones no se producen este mismo año 2025, porque ya saben que solo puede votar aquellos que tengan regularizada su situación correspondiente al año anterior en base al propio censo. No sé si hay alguien más que en la mesa opina también lo mismo. No, sí, es así. Pero lo que no podrían votar si las elecciones son este año. Claro, exacto. Son de 25, si son de 26. Pero yo, si quieres, digo algo. Es que esta mañana he escuchado una entrevista con el presidente de AENA. Y entonces, no sé si la has escuchado tú. Sí, viene en la línea de la carpa. Sí, pero a mí lo que me choca es la seguridad con que el presidente de AENA pasa todo, al Ayuntamiento no de parte, todo al Ayuntamiento de Madrid,
y la seguridad con que el Ayuntamiento de Madrid pasa todo, no parte, todo a AENA. Entonces ahí alguien está metiendo la pata. Yo por lo que he entendido es, el alcalde de Madrid o el Ayuntamiento pide un censo y AENA dice que no puede, ¿cómo va a hacer un censo? Porque ellos no tienen ninguna autoridad para preguntarle a nadie, ni que les deje el carnet de identidad, ni nada de nada, lo cual me creo. Y en cambio el presidente de AENA dice que lo que tiene que hacer el ayuntamiento es entrar y llevarse a estos a un sitio mejor, y el alcalde dice que cómo va a coger esto si no tiene ninguna autoridad para llevarse a esta gente. Entonces me ha parecido muy revelador por eso, porque todos lo niegan, lo que nos dijo Rubén Pulido aquí, ayer o anteayer aquí, que es que la mayoría de esos 400 que hay son inmigrantes que han venido con un vuelo traído desde Canarias. Cosa que Óscar Puente niega. No, por eso, y soltados por el gobierno, cosa que todo el mundo niega, pero él dijo que tenía datos de que eran la mayoría. Pues nada, Rubén Pulido ha dicho eso. Y lo de Miguel Bernat, que ha explicado aquí, que según Miguel es clarísimo que la competencia desde dentro, puertas para dentro es de AENA y de puertas para afuera es del ayuntamiento. Y que dentro solo puede entrar la policía a hacer alguna función, porque si yo pido carné a alguien, me manda a freír espárragos, claro. Bueno, Maurici Lucena, que es el presidente de AENA, tiene que saber en primer lugar que AENA es una empresa pública que depende directamente del Ministerio de Transportes. Es decir, eso para empezar. Luego, para continuar, tiene una serie de WhatsApp de Sánchez que apuntan a que el presidente de AENA también intervino en el rescate de Air Europa. Y, oh sorpresa, estamos hablando ahora de la gente que está en el aeropuerto para no hablar del marrón real del presidente de AENA. Lo que sí que está claro es que cuando uno está en un edificio que no tiene competencia y que no es de competencia municipal ni autonómica, uno no puede entrar ahí y decir lo que tiene que hacer la gente que está ahí metida. Una cosa, no se puede obligar además a la gente si sin son hogar. Si son ocupas que han ocupado el aeropuerto, que sigan el procedimiento ocupa, claro. ¿no? 2 años, No, pero es que además no podemos olvidar bajo ningún concepto es que la gente sin hogar no se le puede obligar a coger un recurso. Se le puede ofrecer todos los recursos que hay a nivel municipal y autonómico para que salgan de la situación de sinhogarismo, pero tú no puedes obligar bajo ningún concepto a una persona a coger un recurso si no quiere estar en ese recurso. Esto es una patraña que se están montando para que se esté hablando de otro tema. Aquí lo que tendría que hablar este señor, Maurici Lucena, es por qué se reunió con Javier Hidalgo y con Aldama. ¿Y qué pasó con Air Europa? Y de eso es de lo que tendríamos que estar hablando, de la corrupción que les está persiguiendo absolutamente a todos. Esto es, por supuesto, una situación complicada y que habrá que atajar y que habrá que poner en comunicación a todas las administraciones. Es decir, ha habido una entrevista que le hicieron a Ana Dávila, la consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, diciendo, oiga, ¿y ustedes qué pueden hacer? No, les acaban de convocar a una reunión para ver de qué manera pueden dirigir esta situación. Pero no ha habido ningún interés, porque cuando tú estás hablando de 400 personas en una situación de sinhogarismo en el aeropuerto, no estás hablando de la corrupción que acecha, en este caso, al presidente de AENA en el rescate de Air Europa. Entonces, hablemos de lo propio. A esta gente habrá que ofrecerle los servicios, pero habrá que ofrecérselos cuando sepamos hasta qué punto podemos actuar como administración. Ferrandis. Yo, después de todo lo que hemos venido hablando esta mañana, creo que se puede interpretar que el Gobierno y el Partido Socialista, ya que estamos hablando de él casi todo el tiempo, tiene una estrategia doble. Por una parte, desarrollar actividades que escandalizan sistemáticamente a la población porque efectivamente tienen mucho que ver con el Código Penal para vulnerarlo. Y al haber una cada día, lógicamente la del día actual opaca la del día anterior y simplemente estamos esperando a que el día siguiente venga otra, con lo cual van perdiendo predicamento con el mero paso del tiempo. Esa es una de las patas. Y la otra es la tinta del calamar. Es decir, ocultar lo que está pasando con actuaciones alternativas, sean de la índole que sea. Marcos, para cerrar. Sí, reforzar lo que decía Elisa. Es decir, los sin techo, y por las distintas razones he tenido cierta relación a través de una fundación de Paloma Pedrero y obras de teatro que hemos financiado con ellos, no son delincuentes, son gente sin techo. Y son gente que muchas veces rechaza el estar en los albergues, porque en los albergues hay de todo y hay gente trastornada y son sitios incluso inseguros para ellos. Y por eso hay mucha gente sin techo que duerme en la calle porque prefiere estar en la calle antes que estar en los albergues. Y efectivamente, tú les puedes ofrecer asistencia, pero
si no quieren recoger esa asistencia, no puedes hacer nada porque tampoco los puedes meter en la cárcel, si no han delinquido ni nada. Entonces es un tema bastante complicado. Lo que sí tiene que hacer el ayuntamiento es ofrecer distintos sitios donde pueden ir, pero si no quieren ir, el alcalde no tiene la potestad de entrar con la policía y cogerlos. Y además, si los coges y se vuelven a meter, ¿qué vas a hacer? Porque no tienen ningún cargo contra ellos, mientras no hayan hecho absolutamente ningún acto delictivo. Y esto es así. Últimos 5 minutos, nos vamos ya con Sandro Meco en Dos Continentes sobre esa conversación, la llamada de las últimas horas. Pues efectivamente, estábamos esperando esa llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, una llamada que esperábamos que fuera el primer paso de cara a ese conflicto entre Rusia y Ucrania, que esperamos que se resuelva lo antes posible. Bien, ¿cómo fue esta llamada? Pues el propio presidente de los Estados Unidos acudía a su cuenta de Truth Social para contarnos exactamente cómo había ido. En sus palabras, nos contaba que acababa de completar una llamada de 2 horas con el presidente Vladimir Putin de Rusia y decía que creía que ha ido muy bien, que Rusia y Ucrania iban a comenzar las negociaciones inmediatamente para llegar a un alto el fuego y, más importante, el fin de la guerra. Bien, Donald Trump estuvo hablando mucho más tarde, después en la Casa Blanca, pero no fue el único en hacerlo, porque Vladimir Putin, que no es muy dado a dar declaraciones, en esta ocasión sí lo hizo. Buenas tardes. Mis compañeros me han pedido decir unas palabras sobre los resultados de nuestra conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos. Pues sí, esta conversación se ha producido y ha durado más de 2 horas. Me gustaría añadir que ha sido muy informativa y franca, y en mi opinión ha sido muy útil. Bueno, ha sido una llamada informativa, para nosotros información, lo que viene siendo información, no es que nos haya dado demasiada el presidente de Rusia. Hubo otra llamada más, porque después de esas 2 horas y media que estuvo Donald Trump pegado al teléfono con Vladimir Putin, Trump, que tiene cuerda, dijo, pues voy a hacer otra. Y se la hizo a Volodymyr Zelensky. Una llamada en la que se hablaba de ese alto el fuego y que tenía una serie de características interesantes. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Ucrania abandonase la intención de entrar en la OTAN, fue donde de verdad tuvimos el jugo de las declaraciones de Zelensky, porque el presidente de Ucrania nos decía esto. El estatus de Ucrania no puede ser cambiado. Está en la Constitución. Todo está escrito ahí. Si tienes tiempo, estoy seguro de que conoces la Constitución, pero si tienes tiempo, puedes leer un poco de la Constitución de Ucrania. Es decir, que no, que Zelensky insiste que el objetivo de Ucrania es entrar a formar parte de esta alianza. Claro, estas son las cuestiones que ponen en peligro ese acuerdo, esa tregua y finalmente esa paz. Pues Donald Trump tiene límites y nos los ha contado. ¿Hay alguna línea roja que causase que usted diese marcha atrás? Sí, en mi cabeza la tengo, pero no voy a anunciarlo. Pero está en mi cabeza. ¿Qué sería? Pues mira, que esta no es nuestra guerra. Esta no es mi guerra. Ese argumento lo habíamos oído primero por parte de J.D. Vance y también lo ha dicho Trump. Sí, estamos aquí para ayudar, pero esta no es nuestra guerra. Bueno, desde luego llama mucho esa conversación, porque hay quien dice, prensa internacional, no recuerdo exactamente qué periódico era, que el propio Trump y Putin llegaron incluso a tutearse y a llamarse por su nombre. Sí, aparentemente ha habido muy buena sintonía. De hecho, hablaba también Trump de poder llegar a un acuerdo comercial con Rusia y de que se iba a crear un encuentro entre Trump y Putin, pero que había que planearlo con tiempo. Está muy bien, claro, la relación es cordial desde hace 8 años, se hablan por su nombre de pila. 2 horas hablando por teléfono da para bastante más que para informarse. Desde luego. Y acto seguido, Trump ha llamado a una serie de líderes internacionales, no ha llamado al presidente del gobierno español, pero eso es probablemente porque se ha despistado. Seguro que no. Y el primero ha sido por el apagón finlandés. Atención, porque los países Sí. más próximos a Rusia son los que más tienen que temer de Rusia. Será Aquí por lo el tenemos apagón que de dejar. Telefónica, que no ha llamado. Seguramente. No hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Ya saben que para seguir informados, no solo el canal de Telegram de Julio, sino también el resto de las redes sociales de esta casa. Por lo demás, que tengan un feliz martes y que descansen hasta mañana.